Cuando el alcalde del príncipe Huexotzinca vino a recogerme, no llegó a Xaltocán hasta después de mediodía, porque era temporada de fuertes vientos y los remeros habían tenido una travesía turbulenta. El regreso también fue agitado. El lago se enturbiaba con olas revueltas de las que el viento arrancaba y lanzaba una espuma que escocía, así es que no llegamos al embarcadero de Texcoco hasta que el sol, Tezcatlipoca, estaba medio dormido. Aunque los edificios y las calles de la ciudad empezaban allí, en el área de los muelles, aquel distrito realmente no era más que un suburbio de industrias y moradas a la orilla del lago, astilleros, talleres para tejer redes, sogas, ganchos y todo lo demás, y las casas de los barqueros, de los pescadores y de los cazadores de aves. El centro de la ciudad estaba a una distancia de una gran carrera hacia el interior. Ya que nadie del palacio había venido a recogerme, los remeros de Huexotzinca voluntariamente se ofrecieron a caminar conmigo parte del camino, ayudándome a cargar los bultos que llevaba, alguna ropa adicional, otra serie de pinturas que me había regalado Chimali, una canasta de dulces garapiñados cocinados por Tsitsi. Mis acompañantes me dejaron uno por uno al llegar a sus respectivas casas. Sin embargo, el último me aseguró que si seguía en línea recta, no podía dejar de reconocer el palacio que se encontraba en la gran plaza central. Para entonces ya estaba completamente oscuro y no había mucha gente caminando esa noche en que el viento soplaba con largas ráfagas violentas, pero las calles estaban iluminadas. Cada casa parecía estar bien provista de lámparas con aceite de coco o de aguacatl, o de aceite de pescado o cualquier combustible que los propietarios pudieran adquirir. Sus luces escapaban fuera, a través de los huecos de las ventanas de las casas, aun de aquellas que estaban cubiertas por contraventanas o cortinas de tela o celosías de papel encerrado. Además, había una antorcha ardiendo en cada esquina, altos palos rematados por canastas de cobre, en donde ardían astillas de pino, de las que se desprendían al impulso del viento pedacitos de resina hirviente. Algunos de esos postes estaban colocados en los huecos que habían sido taladrados a través de los puños de las estatuas de piedra, erguidas o agachadas, que representaban a diversos dioses. No había caminado mucho cuando empecé a sentirme cansado, pues iba cargado con muchos bultos y el viento me golpeaba continuamente. Sentí un gran alivio al ver en la oscuridad de la calle una banca de piedra, asentada bajo un árbol tapachini, brillando en el rojo de sus flores. Me sentí un rato agradecido, disfrutando al ser levemente golpeado por los pétalos escarlata del árbol arrancados por el viento. Entonces, me vine a dar cuenta de que en el banco en el que estaba sentado había una desigualdad debido a un dibujo tallado. Solo tuve que empezar a trazarlo con mis dedos. Ni siquiera tuve que mirarlo en la oscuridad. Sabía que era una escritura pintada y lo que decía: un lugar de descanso para el señor viento de la noche. Leí en voz alta, sonriéndome. Estás leyendo exactamente lo mismo que cuando nos conocimos en la otra banca hace ya algunos años, dijo una voz desde la oscuridad. Di un salto por la sorpresa. Luego traté de distinguir la figura al otro lado de la banca. Otra vez llevaba un manto y sandalias de buena calidad, pero gastadas por el viaje. Otra vez estaba cubierto por el polvo del camino y sus facciones eran cobrizas e indistintas. Pero para entonces yo ya había crecido considerablemente y estaba probablemente tan lleno de polvo como él, así es que me maravillé de que me hubiera podido reconocer. Cuando pude recobrar la voz, le dije: sí, Yankit Katzin, es una extraordinaria coincidencia. No deberías llamarme señor forastero, gruñó tan malhumorado como yo lo recordaba. Aquí tú eres el forastero. Es verdad, mi señor, dije, y aquí he aprendido a leer más que los simples glifos de las bancas de los caminos. Eso espero, dijo secamente. Sí, y gracias al Hueytlatóani Nezahualpilli, expliqué, que por su generosa invitación he podido disfrutar de varios meses de alto aprendizaje en las escuelas de su corte. ¿Y qué has hecho para ganar ese favor? Bien, haría cualquier cosa, pues le estoy muy agradecido a mi benefactor y estoy ansioso por pagárselo,
pero todavía no he conocido al venerado orador y nadie más me ha dado alguna otra cosa que hacer, a excepción de mis tareas escolares. Me siento incómodo de pensar que soy solamente un parásito. Quizá Nezahualpilli solo esté esperando ver si prueba a ser una persona digna de confianza y también para oírte decir que tú harías cualquier cosa por él. Sí que lo haría, cualquier cosa que él me pidiera. Me atrevería a decir que con el tiempo te pedirá algo. Eso espero, mi señora. Nos quedamos sentados por algún tiempo en silencio, excepto por el sonido del viento gimiendo entre los edificios como Chocacíhuatl, la Llorona, por siempre vagando. Finalmente el hombre cubierto de polvo dijo sarcásticamente: «Estás ansioso por ser útil en la corte, pero permaneces sentado aquí y el palacio está allá». Señaló en dirección de la calle. Me estaba despidiendo tan secamente como la otra vez. Me levanté y recogí mis bultos diciendo con algo de resentimiento: «Como me lo sugiere mi impaciente señor, me voy. Mixpancinco». «Ximopanolti», me dijo con indiferencia, arrastrando la palabra. Me paré debajo del alto poste de la antorcha en la próxima esquina y miré hacia atrás, pero la luz no llegaba lo suficientemente lejos como para iluminar el banco. Si el forastero sucio por el camino todavía estaba sentado allí, yo no podía distinguirlo. Todo lo que veía era un pequeño remolino rojo hecho por los pétalos del tapachini, que danzaban a lo largo del camino arremolinados por el viento de la noche. Finalmente encontré el palacio y hallé también a mi esclavo Coscatl esperándome para mostrarme mis habitaciones. Ese palacio de Texcoco era mucho más grande que el de Texcontzinco. Debía tener miles de cuartos, aunque en el centro de la ciudad no había tanto espacio para que sus anexos necesarios se extendieran y se acomodaran alrededor. De todas maneras, los terrenos del palacio de Texcoco eran extensos y aún en medio de su ciudad principal a Nezahualpilli no se le habían negado, evidentemente, sus jardines, arboledas, fuentes y demás. Había también allí un laberinto viviente que ocupaba un terreno lo suficientemente grande como para que fueran necesarias 20 personas para cultivarlo. Había sido plantado por alguno de sus reales antepasados hacía ya mucho tiempo, y desde entonces había estado creciendo, aunque estaba recortado primorosamente. Para entonces era una avenida paralela de impenetrables arbustos espinosos, 2 veces la altura de un hombre, que se torcía, se bifurcaba y se doblaba sobre sí misma. Había una sola abertura en la pared verde del exterior, y se decía que cualquier persona que entrara allí podría, después de dar muchas vueltas, encontrar un camino que conducía a un pequeño claro en el centro del laberinto, pero le sería imposible encontrar la ruta de regreso. Solamente el viejo jardinero de palacio sabía el camino para salir de él, un secreto, incluso para el Güey Tlatoani, que había sido guardado tradicionalmente a través de su familia. Así es que a nadie le estaba permitido entrar allí sin el viejo jardinero como guía, excepto como un castigo. El ocasional convicto violador de alguna ley era sentenciado a ser llevado desnudo, a punta de espada si fuera necesario, y dejado solo dentro del laberinto. Después de un mes aproximadamente, el jardinero iba y recogía lo que hubiera quedado del cuerpo, rasgado por las espinas, picoteado por las aves y comido por los gusanos. Un día después de mi regreso, estaba esperando a que mi lección empezara cuando el joven príncipe Huexotzinca se me acercó. Después de darme la bienvenida por mi regreso a la corte, me dijo por casualidad: «Mi padre estará muy contento de verte en la sala del trono cuando tengas tiempo», cabeza inclinada. «Cuando tenga tiempo». Con cuánta cortesía el más alto de los Acolúa citaba a su presencia a este forastero inferior que había estado engordando bajo su hospitalidad. Naturalmente abandoné la sala de estudio y fui, casi corriendo a lo largo de las galerías del edificio, así es que estaba casi sin aliento cuando al fin caí sobre una rodilla en el umbral del gran salón del trono, haciendo el gesto de besar la tierra y diciendo débilmente: «En su augusta presencia, venerado orador». Ximopanolti, cabeza inclinada. Como me quedé inclinado en mi humilde posición, me dijo: «Puedes levantarte, Topo». Cuando me levanté, como me quedé parado en donde estaba, me dijo: «Puedes venir aquí, nube oscura». Así lo hice, despacio y respetuosamente, y él me dijo sonriendo:
Tienes tantos nombres como el de un pájaro que vuela sobre todas las naciones del mundo y que es llamado por diferentes nombres por cada pueblo. Con un espantamoscas que empuñaba en la mano me indicó una de las varias Iqpaltin que estaban en fila, formando un semicírculo ante el trono y dijo: «Siéntate». La silla de Nezahualpilli no era ni mucho más grande ni mucho más impresionante que la de Iqpali de patas cortas en la que yo estaba sentado, pero se encontraba colocada sobre un tablado, así es que tenía que alzar la cabeza para mirarlo. Él estaba sentado con sus piernas, no formalmente cruzadas bajo de sí o con las rodillas enfrente, sino lánguidamente extendidas a lo largo, cruzándolas sobre los tobillos. Si bien el salón del trono tenía colgando de sus paredes tapices trabajados en pluma y paneles pintados, no había más muebles, a excepción que enfrente del Hueytlatoani estaba colocada una mesa baja de ónix negro en la cual reposaba, dándole la cara, una calavera de blancura fulgurante. Mi padre, Nezahualcóyotl, la puso ahí, dijo Nezahualpilli al notar que mis ojos estaban posados sobre ella. No sé por qué. Pudo haber sido algún enemigo desaparecido sobre el cual se deleitara en mirar de mala manera, o alguien muy amado cuya pérdida jamás dejó de lamentar, o quizá la conservó por la misma razón que yo, para aclarar mis pensamientos, mis palabras y mis decisiones. Yo pregunté: «¿Y cómo lo hace usted, señor orador?» Vienen a este salón mensajeros portando amenazas de guerra u ofrecimientos de paz. Vienen aquí demandantes cargados de agravios, pedigüeños pidiendo favores. Cuando se dirigen a mí, sus rostros se tuercen de ira, o se deprimen por la miseria, o sonríen fingiendo devoción, pero sus labios siempre se mueven rápidos, ya que tienen que echar fuera sus discursos, ensayados previamente, en el tiempo asignado a cada audiencia. Así, mientras los escucho, no veo sus rostros, sino a la calavera. Solamente pude preguntar: «¿Por qué, mi señor?» «Porque es el rostro más limpio y más honesto del hombre. Ningún gesto de engaño, ningún guiño astuto, ninguna sonrisa servil, solamente fija una sonrisa burlona y eterna, como una mofa a cada una de las preocupaciones del hombre por las urgencias de la vida. Cuando cualquier visitante aboga porque el Hueytlatoani dé un fallo aquí, en ese momento yo contemporizo, disimulo, fumo un poquietl o dos, mientras miro largamente a la calavera. Esto me recuerda que las palabras que digo a un embajador o a un pedigüeño muy bien pudieran ser las últimas de mi vida, quedando en pie tanto como mis decretos. ¿Y qué efectos tendrían sobre aquellos que todavía viven? ¡Ay, esta calavera muchas veces me ha servido para prevenirme en contra de la impaciencia o de las decisiones impulsivas». Nezahualpilli desvió su mirada de la calavera hacia mí y rió. Cuando la cabeza vivió por todo lo que sé, no era más que la de un idiota parlanchín. Sin embargo, muerta y silenciosa, en verdad que es un sabio consejero. Dije: «Creo, mi señor, que el consejero más sabio sería de poca utilidad, excepto para un hombre que fuera lo suficientemente sabio como para considerar su consejo. Tomo eso como un cumplido, cabeza inclinada, y te doy las gracias. Dime entonces, ¿fui lo suficientemente sabio como para traerte aquí desde Xaltocán?» «No te lo puedo decir, mi señor, porque desconozco por qué lo hizo. Desde los tiempos de Nezahualcóyotl, la ciudad de Texcoco ha ido ganando fama como un centro de conocimiento y cultura, pero este lugar no se perpetúa necesariamente a sí mismo. Las familias nobles pueden engendrar tontos y haraganes. Yo puedo nombrar algunos que engendré. Así es que no dudamos en importar talentos de cualquier parte e incluso infundir sangre extranjera. Tú parecías un prospecto prometedor, así es que aquí estás. ¿Para quedarme, señor orador? Eso depende de ti, de tu tonal y de las circunstancias que ni tú ni yo lo podemos prever. Sin embargo, tus maestros me han dado buenos informes de ti en el periodo de prueba que ya pasaste entre nosotros. Así es que creo que ya es tiempo de que vengas a ser un participante más activo en la vida de la corte. He tenido la esperanza de poder llegar a compensar su generosidad, mi señor. ¿Quiere usted decir que se me dará un empleo en el que pueda ser útil? Si esto es de tu agrado. Durante tu reciente ausencia tomé otra esposa. Su nombre es Chalchihuenetlatl, muñeca de jade.
No dije nada, pero pensaba confusamente si él por alguna razón había cambiado de tema. Sin embargo, Nezahualpilli continuó. Es la hija mayor de Ahuitzotl, un regalo de él para señalar su ascensión como nuevo Hueytlatoani de Tenochtitlan. Así es que ella es mexicatl como tú. Tiene 15 años de edad y con esa edad podría ser tu hermana mayor. Nuestra ceremonia de matrimonio ha sido celebrada debidamente, pero por supuesto la consumación física se ha pospuesto hasta que Muñeca de Jade crezca y sea más madura. Me quedé callado, aunque bien hubiera podido decir, incluso al sabio Nezahualpilli, algo acerca de las capacidades físicas de las doncellas adolescentes mexica. Él continuó. Como era lo adecuado, se le ha dado un pequeño ejército de damas de compañía y el ala está entera para sus habitaciones y para sus criados, cocina privada y demás, un palacio en miniatura. Así es que ella no carecerá de nada tocándote a comodidad, servicio y compañía femenina. Sin embargo, me pregunto si tú querrás consentir, cabeza inclinada, en unirte a su comitiva. Sería bueno para Chalchihuanetl tener por lo menos la compañía de un hombre, siendo este un hermano mexicatl. Al mismo tiempo me podría servir a mí, instruyendo a la muchacha en nuestras costumbres, enseñándole el estilo de hablar de Texcoco, preparándola para ser un consorte de la cual me pueda sentir orgulloso. Dije desconsolado. Quizá Chalchihuenenetzin no considerará en una forma muy bondadosa el hecho de que sea nombrado su guardián, señor orador. Una muchacha joven puede ser voluntariosa y reprimida y celosa de su libertad. Bien que lo sé, suspiró Nezahualpilli. Tengo 2 o 3 hijas alrededor de esa misma edad. Siendo Muñeca de Jade princesa, hija de un Hueytlatoani y reina y esposa de otro, es muy probable que incluso sea más arrebatada. No condenaría ni a mi peor enemigo a ser el guardián de hembras jóvenes y briosas, pero creo, Topo, que por lo menos encontrarás agradable el verla. Debió de tirar de algún cordón de campana escondido un poco antes, porque me hizo una seña para que mirara hacia la puerta. Me giré y vi a una muchacha delgada, ricamente ataviada con la falda y blusa ceremonial y un tocado en la cabeza, que venía caminando despacio de un modo regio, hasta el entablado. Su rostro era perfecto, su porte altivo y sus ojos modestamente bajos. «Querida», dijo Nezahualpilli, «este es Mixtli, de quien ya he hablado. ¿Quieres tenerle en tu comitiva como compañero protector?» Si mi marido así lo desea y el joven Mixtli está conforme, me sentiré muy complacida de considerarlo como mi hermano mayor. Levantó sus largas pestañas y me miró. Sus ojos eran como lagunas insondables y pequeñas en lo profundo de los bosques. Después averigüé que ella se ponía habitualmente dentro de los ojos unas gotas del jugo de la hierba Camulpaxihuitl, que agranda mucho las pupilas, y eso hacía que sus ojos brillaran como joyas. Pero también era la causa de que evitara las luces brillantes y aun la luz del día, pues con sus pupilas tan dilatadas veía tan poco como yo. «Muy bien», dijo el venerado orador, frotándose las manos con satisfacción. Yo me preguntaba con cierto recelo cuánto tiempo había estado en conferencia con su calavera consejera antes de decidir ese arreglo. A mí me dijo: «Solo te pido que le des la dirección y el consejo que le ofrecería un hermano, cabeza inclinada. No espero que corrijas o castigues a la señora Muñeca de Jade. En cualquier caso, sería una ofensa capital de un plebeyo que levantara su mano o su voz contra de una mujer noble. Tampoco espero de ti que juegues a ser su carcelero o espía o el chismoso de sus confidencias. Me sentiría muy satisfecho, Topo, si dedicaras a tu señora hermana todo el tiempo libre que te quede de tus estudios y trabajos escolares. Que le sirvieras con la misma devoción y discreción con la que me sirves a mí o a la princesa señora Tolana Teziguapil. Ya os podéis ir, jóvenes Xinopanolti, y familiarizaros el uno con el otro». Hicimos las reverencias adecuadas y dejamos el salón del trono. En el corredor, Muñeca de Jade me sonrió dulcemente y me preguntó: «¿Cuántos nombres tienes?» «Mi señora me puede llamar como le guste». Ella sonrió aún más dulcemente y puso su delicado dedito sobre su pequeña barbilla. «Creo que te llamaré
Sonrió todavía de forma más dulce y dijo con la misma dulzura del jarabe empalagoso del maguey: «Te llamaré Cualcuie». Esa palabra es la segunda persona del singular del imperativo del verbo traer y siempre se pronuncia con energía y con voz de mando. Trae. Mi corazón sintió un gran peso. Si mi nombre iba a ser Trae, mis recelos acerca de ese arreglo parecían estar justificados. Y no me equivocaba. Aunque seguía hablando con esa voz empalagosa como jugo de maguey, la joven reina perdió toda expresión de modestia, docilidad y sumisión, y dijo en una forma verdaderamente regia: «No necesitas interrumpir ninguna de tus tareas escolares durante el día, Trae, pero quiero que estés disponible por las tardes y si es necesario cuando te llame durante la noche. Hazme el favor de transportar todos tus efectos personales al departamento que está directamente enfrente del mío». Y sin esperar de mí una palabra de aquiescencia, sin decir una palabra cortés de despedida, se dio la vuelta y se alejó por el vestíbulo. Muñeca de jade. Ella llevaba el nombre del mineral Chalchihuitl, el cual, si bien no es raro ni tiene ningún valor intrínseco, es muy apreciado por nuestra gente porque tiene el color del centro del todo, a diferencia de ustedes los españoles, que solo conocen los 4 direcciones de los que ustedes llaman el compás. Nosotros percibimos 5, y a cada una de ellas les asignamos un color diferente. Como ustedes, tenemos el este, el norte, el oeste y el sur, y nos referimos a ellos respectivamente como las direcciones de color: rojo, negro, blanco y azul. Pero también tenemos el verde para marcar el centro del compás o circunferencia. En otras palabras, el lugar en el cual un hombre se para en cualquier momento dado, y todo el espacio comprendido arriba de este sitio, hacia los cielos y hacia abajo, tan lejos como Mictlán, el mundo de ultratumba. Así es que el color verde era importante para nosotros y la piedra Chalchihuitl, que es verde, nos era preciosa y solamente una criatura de noble linaje y de alta graduación podría ser llamada apropiadamente por muñeca de jade. Como el jade, esta niña reina era un objeto que se tenía que manejar cuidadosamente y con el mayor respeto. Estaba exquisitamente hecha como una muñeca, pero era inefablemente bella. Era el trabajo divino de un artífice, pero al igual que una muñeca, no tenía ninguna conciencia o remordimiento humano, y aunque no me di cuenta inmediatamente de mi premonición, ella estaba destinada a romperse como una muñeca. Debo admitir que estaba regocijado con la suntuosidad de mis nuevas habitaciones. 3 cuartos y el retrete conteniendo mi propio baño de vapor. La cama tenía un mayor número de cobijas, sobre la que se extendía una enorme cubierta hecha de cientos de pedacitos blancos, cosidos unos con otros de piel de ardilla. Encima de todo estaba suspendido un toldo ribeteado y de él colgaban unas cortinas casi invisibles que parecían redes finas y suaves y que podía correr alrededor de la cama para estar a salvo de los mosquitos y las palomillas de noche. El único inconveniente de ese apartamento era que estaba muy distante de los otros que atendía el esclavo Coscatl, pero cuando le mencioné este hecho a Chalchihuenenetl, ella habló unas cuantas palabras con el mayordomo del palacio y el pequeño Coscatl quedó relevado de todas sus otras obligaciones para atenderme solamente a mí. El chico estaba muy orgulloso de esa promoción. Incluso yo me llegué a sentir como un joven señor mimado. Sin embargo, después, cuando Muñeca de Jade y yo caímos en desgracia, estuve muy contento de haber tenido a Coscatl conmigo, siempre fiel y en todo momento dispuesto a atestiguar en mi favor. Pronto me di cuenta de que si Coscatl era mi esclavo, yo también lo era de Muñeca de Jade. En aquella primera tarde, cuando una de sus criadas me admitió en la gran estancia, las primeras palabras de la joven reina fueron: «Estoy muy contenta de que me pertenezcas, Trae, porque me empezaba a aburrir inefablemente enjaulada en este lugar apartado, como un animal raro». Yo traté de hacer alguna objeción a la palabra pertenecer, pero ella me hizo callar. «Pizza me ha dicho», y señaló a la sirvienta entrada en años que estaba parada detrás de la banca acojinada en la que ella estaba sentada, «que tú eres un experto en capturar el parecido de una persona en papel». «Me congratulo, mi señora,
de que la gente se ha reconocido a sí misma y a los demás en mis dibujos, pero hace algún tiempo que no practico este arte. Practicarás conmigo. Pizza, cruza el vestíbulo y haz que Coscatl traiga todos los utensilios que necesitará. El muchacho me trajo algunos palillos de tiza y varias hojas de papel de corteza, las pardas, que son las más baratas porque no están cubiertas con cal, y esas eran las que usaba para mis toscos dibujos de escritura pintada. A un gesto mío, el niño se acomodó en cuclillas en un rincón de la gran habitación. Dije disculpándome: «Como no tengo buena vista, mi señora, ¿puedo tener su permiso para sentarme cerca de usted?». Moví una pequeña silla al otro lado de la banca y Chalchihuenenetl sostuvo su cabeza inmóvil y firme con sus gloriosos ojos sobre mí, mientras yo bosquejeaba el dibujo. Cuando hube terminado le extendí el papel, pero ni siquiera le echó una mirada, sino que se lo dio a su sirvienta por encima de su hombro. «¿Pizza? ¿Soy yo?». «Hasta el hoyuelo que tiene en la barbilla, mi señora. Y nadie se podría equivocar al ver esos ojos». Y después de oír esto, Muñeca de Jade se dignó examinarlo e inclinándose hacia mí me sonrió dulcemente. «Sí, soy yo. Soy muy bella. Gracias, Trae. Bueno, ¿también puedes dibujar cuerpos?». «Bien, sí. Las articulaciones de los miembros, los pliegues de las vestiduras, los emblemas e insignias. No estoy interesada en esos adornos superficiales. Quiero decir el cuerpo. A ver, pinta el mío». Pizza, la sirvienta, dio un chillido apagado y Coscatl se quedó con la boca abierta cuando Muñeca de Jade se levantó y, sin ningún recato o vacilación, se quitó todas sus joyas y brazaletes, sus sandalias, su blusa, su falda y, finalmente, hasta la única prenda tzotzomatli que le quedaba. Pizza se fue lejos y enterró su cara sonrojada entre las cortinas de las ventanas. Coscatl parecía incapaz de moverse. La reina se volvió a reclinar en la banca en una pose de total abandono. En mi agitación dejé caer algunos de los materiales para dibujar que tenía en mis rodillas, pero me las arreglé para decir con voz severa: «Mi señora, eso es de lo más indecoroso». «Ay, ya, el pudor típico del plebeyo», dijo riéndose de mí. «Debes aprender, Trae, que una mujer noble no siente nada al ser vista desnuda, o bañándose, o haciendo cualquier función delante de los esclavos. Hembras o machos siempre serán como mascotas o codornices o mariposillas nocturnas en un cuarto. Yo no soy un esclavo», dije inflexiblemente. «Ver a mi señora desnuda, la señora del Hueytlatuani, sería considerado como una ofensa capital y una libertad criminal, y los esclavos hablarían. No los míos. Temen más mi ira que cualquier ley o cualquier señor. Pizza, enséñale tu espalda a Trae». La sirvienta, sollozando y sin volverse, deslizó su blusa lo suficiente como para que yo viera las señales en carne viva que le habían sido infligidas por alguna especie de látigo. Miré a Coscatl para asegurarme de que él también lo había visto y entendió. «Bien», dijo Muñeca de Jade mostrando su sonrisa de jarabe de maguey. «Ven todo lo cerca que quieras, Trae, y dibújame completa». Y así lo hice, pero mi mano temblaba tanto que frecuentemente tenía que borrar y volver a delinear. Mi temor no se debía solamente a mi miedo y aprensión. El ver a Chalchihuenenetl completamente desnuda creo que haría temblar a cualquier hombre. Debía haberse llamado Muñeca de Oro, pues dorado era el color de su cuerpo, y cada una de sus curvas, la suavidad de su piel, sus articulaciones y hoyuelos parecían haber sido hechos por un hacedor de muñecas toltecatl. Debo mencionar también que sus pezones y aureolas eran generosamente grandes y oscuras. La dibujé en la pose que ella había adoptado, completamente extendida por encima de la banca cojinada, con una pierna negligentemente colgando por la orilla hacia el suelo. Sus brazos, detrás de su cabeza, daban un toque de erección más alta a sus pechos. Si bien no podía evitar el ver, por no decir memorizar, ciertas partes de ella, debo confesar que mi sentido mojicato y de buenos modales me hizo emborronar algunas partes del dibujo, y Muñeca de Jade se quejó de ello cuando le di el dibujo terminado. «Estoy toda tiznada en medio de las piernas. ¿Es que eres demasiado escrupuloso, Trae, o simplemente un ignorante de la anatomía de la mujer?
La parte más sacrosanta de mi cuerpo merece ser tratada con más detalle. Se quedó inmóvil encima de la banca con las piernas abiertas encima de mí, que estaba sentado en mi silla baja. Con un dedo buscó lo que en ese momento ella quería mostrar afanosamente mientras describía. ¿Ves? Estos labios tiernos y rosas se juntan aquí en el frente para envolver el pequeño Tacapili, el cual parece una perla rosa y que, responde fácilmente al más ligero roce. Yo estaba respirando pesadamente. Pizza, la sirvienta, se encontraba prácticamente envuelta en las cortinas y Coscatl parecía permanentemente paralizado, agachado en un rincón. Bueno, Trae, no pongas esa cara de agonizante gazmoño, dijo la joven reina. No estoy tratando de seducirte. Lo único que quería era comprobar si eras un artista. Tengo una tarea para ti. Se volvió para gritar a la criada. Pizza, deja de estar escondiendo la cabeza. Ven y vísteme otra vez. Mientras la sirvienta cumplía con su cometido, le pregunté, ¿quiere mi señora que dibuje el retrato de alguna persona? Sí. ¿De quién, mi señora? De cualquiera, dijo, y yo parpadeé con inquietud. Verás, cuando camino alrededor de los terrenos del palacio o voy a la ciudad en mi silla de manos, no sería de dama señalar con el dedo a un hombre y decir, ese. También mis ojos podrían quedar deslumbrados si tratara de ver bien a alguien realmente atractivo. Me refiero a hombres, por supuesto. ¿Hombres? Le hice eco estúpidamente. Lo que quiero, simplemente, es que lleves tus papeles y tus tizas a cualquier parte que vayas. En donde encuentres a un hombre guapo, dibuja su rostro y su figura para mí. Hizo una pausa para reír ahogadamente. No necesita tener ropa encima. Quiero muchos dibujos diferentes, tantos como hombres puedas encontrar. Sin embargo, no quiero que nadie sepa qué estás haciendo ni para quién. Si te preguntan, dile simplemente que estás practicando tu arte. Me devolvió los 2 dibujos que acababa de hacer. Eso es todo. Puedes irte, Trae, y no regreses hasta que no tengas para enseñarme un buen haz de hojas dibujadas. No era tan tonto como para no sentir un presagio en la orden que Chalchihuenenetl me estaba dando. Sin embargo, deseché eso fuera de mi mente para concentrarme en mi tarea con la mayor habilidad. El gran problema consistía en tratar de adivinar lo que a una muchacha de 15 años pudiera parecer guapo en un hombre. No habiéndome dado ningún criterio en que basarme, confiné en mis subrepticios dibujos a príncipes, campeones, guerreros y otros hombres valerosos. Cuando me presenté otra vez ante Muñeca de Jade, con Coscatl cargado con mi montón de papeles de corteza, puse encima extravagantemente un dibujo hecho de memoria del hombre encorvado color cacao, quien seguía tan extrañamente apareciendo en mi vida. Ella resopló sorprendida diciéndome: «Te crees muy chistoso, Trae, pero he oído murmurar entre las mujeres que se siente un verdadero placer al ser poseída por un enano jorobado y encorvado e incluso», y ella echó una mirada al Coscatl, «al ser poseída por un niñito con su tepule como el lóbulo de una oreja. Algún día cuando ya me haya cansado de lo ordinario». Pasó rápidamente los papeles, entonces se detuvo y dijo: «Y yo, ¡ay! Trae, tiene unos ojos pardos muy intrépidos. ¿Quién es él?» «Es el príncipe heredero, Flor Oscura». Ella hizo un lindo gesto de desagrado. «No, podría causarme complicaciones». Ella siguió viéndolos, estudiando atentamente cada dibujo, luego dijo: «¿Y quién es este?» «No sé su nombre, mi señora. Es un mensajero veloz al que a veces he visto correr llevando mensajes». «Ideal», dijo con esa sonrisa. Puso el dibujo a un lado y apuntándolo dijo: «Trae». Ella no solo se estaba refiriendo a mi nombre, sino también al otro significado posible, o sea, tráelo. Con cierto temor yo ya había anticipado algo como esto, pero a pesar de ello empecé a sudar frío. De una manera en extremo tímida y formal le dije: «Mi señora Muñeca de Jade, me ha sido ordenado servirle a usted y se me ha prevenido de no corregirla o criticarla. Sin embargo, si no es que estoy interpretando erróneamente sus intenciones, le suplico que las reconsidere.
Usted es la princesa virgen del más grande señor en todo el único mundo, y también la reina virgen de otro gran señor. Será demandada por 2 venerados oradores y por su propia nobleza si usted juguetea con algún otro hombre antes de ir al lecho conyugal con su señor esposo. Yo estaba esperando que en cualquier momento me golpeara como lo hacía con sus esclavos, pero me escuchó hasta el final y, luciendo su empalagosa e irritante sonrisa, me dijo: «Podría decirte que tu impertinencia puede ser castigada, pero solamente quiero hacerte notar que Nezahualpile es más viejo que mi padre y que su virilidad ha sido minada, aparentemente, por la señora de Tolán y por todas sus otras esposas y concubinas. Él me tiene aquí secuestrada, en tanto y sin duda trata desesperadamente de erguir, con medicinas y encantamientos, su viejo tepule marchito. Pero ¿por qué tengo que desperdiciar mis estímulos, mis jugos y mi belleza en flor mientras espero a su conveniencia o a su capacidad? Si él necesita aplazar sus deberes de marido, en verdad que yo me las arreglaré para que sean largamente pospuestos. Y entonces, cuando él y yo estemos listos, puedes tener la seguridad de que soy capaz de convencer a Nezahualpili de que llegó a él como una doncella timorata, pristina y sin experiencia. Traté otra vez de convencerla. En verdad que hice todo lo que pude por disuadirla, aunque yo no pensé que hubiera alguien que lo creyera después. Mi señora, recuerde quién es usted y el linaje del cual desciende. Usted es la bisnieta del venerado Moctezuma, y él nació de una virgen. Su padre tiró una gema dentro del jardín de su amada, y ella lo tomó y se lo puso en su flor, y en ese momento concibió al niño Moctezuma, antes de que ella jamás se hubiera casado o acoplado como su padre. Así usted tiene una herencia de pureza y virginidad que no debería de mancillar con... Ella me interrumpió riéndose. «Trae, yo no soy virgen, para tu conocimiento. Debiste haber reprendido cuando tenía 9 o 10 años de edad. Entonces era virgen». Se me ocurrió tardíamente el girarme y decirle a Coscatl: «Es mejor que Ya te puedes ir, niño». Muñeca de Jade dijo: «¿Conoces esas culturas que hacen las bestias huaxteca? Las estatuas de madera que les sobresale un miembro de hombre. Mi padre Ahuiztotl conserva una colgada en una pared de nuestro palacio como una curiosidad para divertir y pasmar a sus amigos. También interesa a las mujeres. Esta ha sido restregada, alisada y abrillantada por todas aquellas que lo han manipulado, admiradas al pasar, mujeres nobles, sirvientas, mozas y yo misma». Le dije: «No creo que yo debiera escuchar», pero ella ignoró mis protestas y continuó: «Tenía que arrastrar contra la pared un gran arcón de madera que servía para almacenar cosas, en el cual me subía para poder alcanzar esa figura. Me tomó muchas semanas de sufrimiento, porque después de cada uno de mis primeros intentos tenía que esperar y descansar por un tiempo hasta que mi inadecuada tepili dejaba de dolerme, pero persistí restregándome cada vez más fuerte y llegó el día del triunfo cuando finalmente me las arreglé para meterme la punta de esa cosa tremenda. Poquito a poquito fui penetrándomelo cada vez más. Desde entonces quizás he estado con unos 100 hombres, pero ninguno de ellos me ha dado jamás la sensación que gocé en aquellos días en que frotaba mis partes contra la cruda talla de los huaxteca». Supliqué: «No debería saber estas cosas, mi señora». Se encogió de hombros. «No estoy excusando mi naturaleza. Esa clase de relajamiento es algo que debo tener y debo tener seguido y tendré. Hasta podría usarte con ese propósito, Trae. No eres intrépido y no dirías nada en contra mía, pues sé que obedecerás el mandato de Nezahualpili de no ser chismoso. Pero eso no impediría que confesaras tu propia culpa por nuestro acoplamiento y sería la ruina para los dos». Así me tendió el dibujo que había hecho del sencillo mensajero veloz y un anillo que se quitó del dedo. «Dale esto. Es el regalo de bodas de mi señor esposo y no hay otro anillo como este».
Era de oro rojo con una gran esmeralda de valor incalculable. Esas raras piedras eran traídas por mercaderes que se aventuraban muy lejos, hasta la tierra de los Cuauhtemalan, el límite más lejano hacia el sur de nuestras rutas comerciales, y las esmeraldas ni siquiera venían de allí, sino de alguna tierra de nombre desconocido, a una distancia también desconocida, más allá del sur de Cuauhtemalan. El anillo era de esos cuyo diseño estaba hecho para ser sostenido verticalmente en la mano, porque contenía un círculo colgante de pendientes de jade, que solamente se podían mostrar bien cuando el que lo portaba levantaba la mano. El anillo estaba hecho a la medida del dedo de en medio de muñeca de jade. Yo solamente podía ponérmelo apretadamente en mi dedo pequeño. No, no debes llevarlo puesto, dijo la joven previniéndome, ni él tampoco. Este anillo puede ser reconocido por cualquier persona que lo vea. Es solamente para que él lo lleve escondido y lo muestre al guardia de la puerta esta medianoche. A la vista del anillo, el guardia lo dejará pasar. Pizza lo estará esperando un poco adentro para conducirlo hasta aquí. ¿Esta noche? Dije. Pero debo encontrarlo antes, mi señora. Quizás haya sido enviado con algún mensaje, y quién sabe a dónde. Esta noche, dijo ella. Ya he estado por bastante tiempo privada de eso. No sé lo que Chalchihuenenetl me hubiera hecho de no haber podido encontrar al hombre, pero pude localizarlo y me acerqué a él como si yo fuera un joven noble y le llevara un mensaje para ser entregado por él. Deliberadamente no le di mi nombre, pero él me dijo: «Yo soy Yeyak Netzitlin, a las órdenes de mi señor». «A las órdenes de una señora», le corregí. «Ella desea que te presentes a medianoche en el palacio para atenderla». Él me miró preocupado y dijo: «Es muy difícil llevar un mensaje corriendo a cualquier distancia en la noche, mi señor». Pero entonces su mirada cayó sobre el anillo que tenía en la palma de mi mano y abriendo mucho los ojos dijo: «Por esa señora, por supuesto que sí. Ni la medianoche o Mictlán podrían impedirme hacerle un servicio». «Este es un servicio que requiere discreción», dije con un sabor amargo en la boca. «Enseña este anillo al guardia de la puerta para que te deje pasar». «Oigo y obedezco, mi señor. Estaré allí». Y sí, estuvo. Yo permanecí despierto, escuchando detrás de la puerta hasta que oí a Pizza, que guiaba a Yeyak Netzlin para llamar con las puntas de los dedos a la puerta del otro lado del corredor. Después de eso no oí nada más, así es que no supe cuánto tiempo estuvo ni cómo se fue, y no quise volver a escuchar sus siguientes visitas, así es que no supe cuántas fueron. Sin embargo, pasó un mes antes de que Muñeca de Jade, bostezando aburrida, me pidiera que empezara a dibujar nuevos retratos, así que aparentemente Yeyak Netzlin la satisfizo por ese espacio de tiempo. Como el nombre del mensajero veloz significaba apropiadamente piernas largas, quizá también estuviera bien dotado de algún otro miembro. Aunque Chalchihuenenetl no había pedido nada de mi tiempo durante ese mes, eso no quería decir que yo no tuviera preocupaciones. El venerado orador venía cada 8 o 9 días para corresponder a las invitaciones que le hacía la mimada y supuestamente paciente princesa reina. Con frecuencia yo tenía que estar presente en las habitaciones y me esforzaba por no sudar visiblemente en esas entrevistas. Solo me preguntaba el por qué, en nombre de todos los dioses, Nezahualpilli no podía notar o darse cuenta de que estaba casado con una mujer madura y lista para ser saboreada inmediatamente por él o por cualquier otro hombre. Todos los joyeros que trabajan el jade dicen que este mineral es fácil de encontrar entre las piedras comunes del campo, porque proclama su propia presencia y actividad. Ellos dicen que solo se tiene que ir al campo cuando empieza a salir el sol y se pueden ver varias piedras aquí o allá que están exhalando un lánguido pero inconfundible vapor que anuncia orgullosamente: «Hay jade dentro de mí, ven y tómalo». Como la preciada piedra de la cual lleva su nombre, Muñeca de Jade, emanaba un indefinible nimbo, esencia o vibración que decía a cada hombre: «Aquí estoy, ven y tómame». ¿Podría ser que el Güey Tlatoani fuera el único hombre en toda la creación que no sintiera sus ardores y su disposición? ¿O sería realmente impotente, como decía la joven reina? No. Cuando los vi y los escuché juntos,
comprendí que él estaba manifestando una consideración caballerosa y reprimiéndose, pues Muñeca de Jade, en su reluctante perversidad de tener solo un amante, había hecho que él no viera a la doncella casadera y núbil, sino a una adolescente delicada e inmadura que en último momento había sido dada en un matrimonio político. Durante sus visitas no era la Muñeca de Jade que también conocíamos sus esclavos y yo, y también presumiblemente Yeyak Netzlin. Llevaba vestidos que escondían sus curvas provocativas y que la hacían tan delgada y frágil como una niña. De algún modo ella suprimía esa aureola de flagrante sexualidad por no mencionar su usual arrogancia e irascibilidad. Jamás usó en aquellos momentos el rudo apodo de Trae cuando se refería a mí. De alguna forma escondía a la verdadera Muñeca de Jade, Topco Petlarcalco, en una bolsa, en una caja, como diríamos nosotros de un secreto. En presencia de su señor, ni se recostaba lánguidamente ni se sentaba siquiera en una silla. Se arrodillaba a sus pies con las rodillas rectamente juntas, sus ojos modesta y castamente bajos, y hablaba aniñadamente entre murmullos. Ella incluso me hubiera engañado a mí, haciéndome creer que no tenía más de 10 años, si no hubiera sido porque sabía perfectamente que ya había pasado de esa edad. Espero que encuentres tu vida menos constreñida, ahora que tienes la compañía de Mixtli, dijo Nezahualpilli. Ay, yo sí, mi señor, dijo ella mostrando los hoyuelos de sus mejillas. Él es un acompañante inapreciable. Mixtli me muestra muchas cosas y me las explica. Ayer me llevó a la biblioteca de poesías de tu estimado padre y me recitó algunos de sus poemas. ¿Y te gustaron? Preguntó el Huitlatoani. Oh, sí, aunque creo que me gustaría más oír alguno de los tuyos, mi señor marido. De acuerdo con esto, Nezahualpilli dijo con bastante modestia. Por supuesto, suenan mejor cuando mi tamborcillo me acompaña, y recitó y cantó algunas de sus composiciones. Una de ellas, en la que alababa la caída del sol, concluía: como un ramo de brillantes flores, nuestro Dios radiante, nuestro encendido Dios, el sol se introduce en un vaso de esplendorosas joyas y el día así ha concluido. ¡Precioso!, suspiró Muñeca de Jade. Me hace sentir un poco melancólica. ¿La puesta del sol?, preguntó Nezahualpilli. No, mi señor, el mencionar a los dioses. Yo sé que con el tiempo llegaré a familiarizarme con todos los de tu pueblo, pero mientras tanto no tengo aquí conmigo ninguno de mis viejos dioses a los que estoy tan acostumbrada. Sería impertinente si te pidiera permiso, mi venerado esposo, para poner en estas habitaciones algunas estatuas de mis dioses familiares favoritos. Mi querida muñequita, dijo él con indulgencia, puedes hacer o tener todo lo que te haga feliz para que no eches de menos tu hogar. Te mandaré a Pixquitl, el escultor que reside en el palacio, y tú le darás instrucciones para que talle aquellos dioses que tu querido corazón desea. Cuando en esa ocasión Nezahualpilli dejó las habitaciones, me hizo una seña para que lo acompañara. Fui, aunque silenciosamente, ordenándoles todavía a mis poros mojados que dejaran de sudar, porque estaba completamente seguro de que Nezahualpilli me iba a preguntar acerca de las actividades de Chalchihuenenetl cuando ella no estaba visitando las bibliotecas. Mas con gran alivio de mi parte, el venerado orador me preguntó acerca de mis propias actividades. ¿No es para ti una gran carga, Topo, dedicar tanto tiempo a tu señora hermana? Me preguntó con amabilidad. No, mi señor, mentí. Ella es muy considerada, ya que no se entremete en mi tiempo de estudio. Es solamente en las tardes cuando conversamos o paseamos alrededor del palacio o vagamos por la ciudad. En cuanto a la conversación, dijo él, quisiera pedirte que hicieras algún esfuerzo por tratar de corregir su acento mexicatl. Tú aprendiste muy rápido nuestra manera de hablar en Texcoco. Anímala a que hable más elegantemente, cabeza inclinada. Sí, mi señor, lo intentaré. Él continuó. Tu señor maestro de conocimientos de palabras me dijo que has hecho progresos rápidos y admirables en el arte de la escritura pintada. ¿Podrías disponer un poco más de tiempo para poner en práctica esta habilidad? Estoy seguro, mi señor, exclamé ansiosa y ardientemente. Haré tiempo.
Y así, al fin inicié mi carrera de escribano y fue en gran parte gracias al padre de Muñeca de Jade, Ahuitzotl. Inmediatamente después de haber sido coronado como Huitlatoani de Tenochtitlan, Ahuitzotl había demostrado dramáticamente sus habilidades como gobernante, declarando la guerra a los Huaxteca de la costa noreste, conduciendo personalmente un ejército combinado de Mexica, Acolúa y Tecpaneca. Atacó y ganó la guerra en menos de un mes. Los ejércitos trajeron mucho botín y las tierras conquistadas tuvieron, como siempre, que pagar el tributo anual. El saqueo y la recaudación del tributo eran divididos entre las tres alianzas, como se acostumbraba: 2/5 partes para Tenochtitlan, 2/5 partes para Texcoco y 1/5 parte para Tlacopan. El trabajo que Nezahualpilli me encargó era dibujar en el libro de las cuentas las partidas del tributo recibido y esperado de los Huaxteca, y también dar entrada a varios artículos como turquesas, cacao, mantos, faldas, blusas de algodón y algodón en crudo, que debía anotar en otros libros en donde se llevaban las cuentas de las mercancías de los almacenes de Texcoco. Era una tarea con la que ejercitaba dos conocimientos: la aritmética y la escritura pintada, y me lancé a ese trabajo con gran placer y la constante determinación de hacerlo bien. Pero como ya he dicho, también Muñeca de Jade se valía de mi talento y me llamó de nuevo para ordenarme reanudar la búsqueda y los bosquejos de hombres guapos. Aprovechó también la oportunidad para quejarse con mal humor acerca de la falta de talento del escultor del palacio. Como mi señor esposo me lo permitió, ordené esta estatua y le di instrucciones precisas a ese viejo escultor tonto que él me mandó. Pero mira, trae una monstruosidad. Era la figura de un hombre en tamaño natural, esculpido en barro, pintada en color de piel natural y cocida hasta adquirir mucha dureza. No representaba a ningún dios de los mexica que yo pudiera reconocer, pero había algo en ella que me era familiar. Se supone que los acolúas son expertos en las artes, continuó diciendo la joven con desdén. Entérate de esto, trae. Su muy renombrado maestro escultor es un inepto, comparado con algunos artistas sin renombre cuyos trabajos he visto en mi tierra. Si Pixclitl no hace mi siguiente estatua mejor que esta, mandaré traer de Tenochtitlan a esas nulidades para avergonzarlo. Ve y dile eso. Tenía la sospecha de que la joven señora solamente estaba preparando alguna excusa para poder importar no a unos artistas, sino a algunos de sus amantes anteriores que recordaba con afecto. Sin embargo, como ella me lo mandó, fui a ver al escultor, a quien encontré en su estudio de palacio. Había un gran estrépito producido por los martillos y los cinceles de sus estudiantes y aprendices y por el rugido del fuego del horno, así es que necesité gritar para que él pudiera oír las quejas y la amenaza de Muñeca de Jade. Hice lo mejor que pude, dijo el anciano artista. La señora ni siquiera me dijo el nombre del dios que había escogido para poder así contemplar otras estatuas o pinturas de éste. Todo lo que tenía para guiarme era esto, y me enseñó un dibujo a tiza en papel de corteza. Este era el que yo mismo había hecho de Yeyak Netztlin. Me sentí perplejo. ¿Por qué Muñeca de Jade había ordenado una estatua de un dios, cualquier dios, hecho a la semejanza de un simple y mortal mensajero veloz? Aunque nunca se lo pregunté, ya que estaba seguro que me gruñiría diciendo que no me metiera en lo que no me importaba. La siguiente vez que le entregué mis dibujos, deliberadamente incluí, con un poco de espíritu jocoso, uno de su legítimo esposo, el venerado orador Nezahualpilli. Dando un resoplido desdeñoso, tanto al dibujo como a mí, lo empujó a un lado. La pintura que escogió esta vez fue la de un joven jardinero asistente del palacio llamado Xali Otli, y fue a él a quien le di su anillo al día siguiente con las consabidas instrucciones. Él, como su predecesor, era solamente un plebeyo, pero hablaba el náhuatl con el acento de Texcoco y yo confiaba, ya que volvería a estar libre por un tiempo de la obligación de atender a la joven, que él podría continuar perfeccionando su forma de hablar, como lo deseaba Nezahualpilli. Cuando terminé de asentar el tributo de los Huaxteca, entregué el libro de cuentas al subtesorero que se hacía cargo de esas cosas,
quien alabó grandemente mi trabajo ante su superior, el Mujer Serpiente, y el señor Hueso Fuerte a su vez fue lo suficientemente amable como para dar un buen informe de mí a Nezahualpilli. Después de lo cual el venerado orador envió a por mí para preguntarme si me gustaría intentar precisamente el mismo trabajo que ustedes están haciendo, reverendos frailes, o sea, anotar por escrito las palabras habladas en la cámara en donde el Huey Tlatoani se reunía con su consejo, o donde la Corte de Justicia, cuando daba audiencia a los ciudadanos en Texcoco, quienes presentaban sus demandas o sus quejas. Naturalmente me encargué del trabajo con alegre entusiasmo y aunque al principio no fue fácil y cometí muchos errores, con el tiempo también recibí congratulaciones por ese trabajo. Debo decir sin mucha modestia que había logrado bastante fluidez, habilidad y precisión en hacer mis pinturas, así es que tuve que aprender a hacer los glifos rápidamente, si bien, y por supuesto, nunca llegué a ser un escribano tan rápido como cualquiera de ustedes, mis señores. En esas asambleas del consejo y recepciones de pedigüeños, rara vez había un momento en que no hablara alguien, cuyo discurso debía ser anotado y casi siempre hablaban varias personas al mismo tiempo. Afortunadamente para mí, el sistema que empleaba era como el suyo, tener 2 o más escribanos experimentados trabajando simultáneamente. Así lo que a uno se le pasaba, el otro probablemente lo había anotado. Pronto aprendí a anotar las palabras más importantes del discurso de una persona y solo bosquejándolas. Después, en mis ratos libres, recordaba lo substancial y lo insertaba entre ellas. Luego hacía una copia en limpio de todo, añadiéndole los colores que la harían totalmente comprensible. Así es que este método no solo mejoró mi velocidad en escribir, sino también mi memoria. Asimismo, encontré muy útil inventar un número de palabras, a las que llamé glifos breves, en las que podía comprimir una procesión completa de palabras. Por ejemplo, dibujaba solo un pequeño círculo representando una boca abierta, por el largo prefacio con el que cada mujer y cada hombre empezaban su conversación con el Huey Tlatoani. En su augusta presencia, Mixpancingo, mi señor venerado orador Nezahualpilli, si alguien hablaba refiriéndose simultáneamente a sucesos recientes y pasados, yo los diferenciaba unos de otros dibujando alternativamente los simples glifos que representaban a un bebé y a un buitre. El bebé, verán ustedes, representaba lo nuevo e identificaba los sucesos recientes. El buitre, siendo calvo, simbolizaba lo viejo e identificaba los sucesos pasados. Bueno, creo que todas esas reminiscencias podrían interesar profesionalmente a algunos compañeros escribanos como ustedes, mis reverendos frailes, aunque la verdad es que si hablo de estas cosas es porque soy muy recio a hablar de otras, como la siguiente vez que fui llamado a las habitaciones de la señora Muñeca de Jade. Necesito otra cara nueva, me dijo abruptamente, si bien los dos sabíamos que no era cualquier cara la que exigía. Y no quiero esperar mientras tú coleccionas una nueva serie de dibujos. Déjame ver otra vez los que ya tienes hechos. Se los llevé y ella los hojeó rápidamente, dándoles una simple mirada hasta que, cogiendo uno, dijo: ¿Quién es? Un esclavo que vi cerca del palacio, le dije. Creo que está empleado como portador de literas. Trae, ordenó, entregándome el anillo de esmeralda. Mi señora, protesté. ¿Un esclavo? No soy demasiado melindrosa cuando tengo urgencia, dijo. Además, los esclavos generalmente son muy buenos. Los desgraciados no osan negarse a cumplir ni las más humillantes demandas que se les haga. Sonrió con su dulzona sonrisa. Y cuanta menos espina dorsal tenga un hombre, más podrá contorsionarse como un reptil y retorcerse sobre sí mismo. Antes de que yo pudiera hacer más objeciones, Muñeca de Jade me guió a una pared de su alcoba y me dijo: «Mira esto, es el segundo dios que he ordenado a ese mal llamado maestro escultor Pixquitl». «Ese no es un dios», dije estupefacto mientras miraba fijamente la nueva estatua. «Ese es el jardinero Xaliotli», dijo con una voz fría y amenazante. «Por lo que a ti y a todos los de Texcoco concierne, este es un dios no muy conocido, adorado por mi familia en Tenochtitlan, pero no importa,
Por lo menos tú lo reconociste y apuesto que nadie más lo haría, a excepción quizá de su madre. Ese viejo Pixkitl es desesperadamente incompetente. He mandado a traer a esos artistas mexica que ya te mencioné. Estarán aquí inmediatamente después del festival de Oxpantzintli. Ve y dile a Pixkitl que quiero que prepare un estudio separado y privado para ellos, con todos los materiales que puedan necesitar. Después encuentra a ese esclavo y dale mi anillo y las instrucciones usuales. Cuando me enfrenté de nuevo con el viejo escultor, dijo malhumoradamente: «Solo puedo volver a insistir que hice lo mejor que pude con el dibujo que me dieron. Por lo menos esta vez también me dio una calavera para que trabajara con ella». «¿Qué? Oh, sí, es mucho más fácil esculpir una buena semejanza cuando uno tiene como base real los huesos, encima de los cuales poder moldear el barro». Sin poder creer lo que debería haber comprendido antes, balbuceé: Pero, maestro Pixkitl, ¿no es posible que alguien posea la calavera de un dios? Me miró largamente con sus viejos ojos de párpados cansados. Lo único que sé es que se me proporcionó la calavera de un hombre adulto, muerto hacía poco, y que la estructura de ésta se aproximaba a las características faciales del dibujo, y que me dijeron que éste era el de algún dios menor. No soy un sacerdote para poner en duda su autenticidad y no soy tan tonto como para preguntarle a una reina imperiosa. Mientras haga el trabajo que me pide, podré conservar mi propia calavera intacta. ¿Entiendes? Asentí con la cabeza. Sí, al fin entendía y demasiado bien. El maestro continuó: Prepararé el estudio para los nuevos artistas que están por llegar, aunque debo decir que no envidio a ninguna persona empleada por la señora Muñeca de Jade, ni a mí, ni a ellos, ni a ti. Yo tampoco envidiaba mi situación. Alcahuete de una asesina. Pero yo estaba demasiado involucrado para encontrar la manera de salir de ese enredo. Fui y encontré al esclavo, cuyo nombre era Nies Hueyotl, que en la patética y presuntuosa forma de los nombres de los esclavos quería decir: yo seré de la grandeza. Aparentemente no pudo sobrevivir a su nombre, porque no pasó mucho tiempo antes de que Muñeca de Jade me volviera a llamar. «Tenías razón, Trae», dijo. «Un esclavo puede ser un error». Aquel efectivamente empezó a imaginarse a sí mismo como un ser humano. Ella se rió. «Bien, será un dios en poco tiempo, que es más de lo que jamás habría esperado. Pero esto me ha hecho darme cuenta de algo. Mi señor esposo puede empezar a preguntarse eventualmente por qué nada más tengo estatuas de dioses en mis habitaciones. Debería tener por lo menos una diosa. La última vez que me enseñaste tus dibujos, vi el de una mujer muy bella. Ve y tráemelo». Así lo hice, aunque afligido. Me arrepentía de haber mostrado a Muñeca de Jade aquel bosquejo. No lo había hecho por alguna razón encubierta, sino impulsivamente, como un gesto de admiración hacia la joven mujer, cuando ésta atrajo mi atención. Por cierto que atraía las miradas de muchos hombres y llenaba sus ojos de especulación y deseo. Sin embargo, Nemawili era una mujer casada, la esposa de un próspero artesano en pluma del mercado de artistas de Texcoco. Su belleza no residía solo en su rostro vivaz y luminoso. Sus movimientos eran siempre fluidos y gentiles, su porte regio, y sus labios tenían una sonrisa para todos. Nemawili exhalaba una inextinguible alegría, y su nombre era el más apropiado, puesto que significaba algo delicado. Muñeca de Jade estudió el dibujo y para mi alivio dijo: «No te puedo mandar a por ella, Trae. Eso sería una gran violación a las costumbres y podría causar una conmoción indeseable. Mandaré a por una de mis esclavas». Aunque como yo lo había esperado, no terminó así mi complicidad, porque lo siguiente que me dijo la joven reina fue: «La mujer Nemawili estará aquí esta noche. ¿Podrás creer que esta es la primera vez que tendré placer con una de mi propio sexo? Así es que quiero que asistas con tus materiales de pintura y tomes nota de esta aventura para poder ver después las cosas que estuvimos haciendo». Por supuesto que la idea me aterró, por 3 razones. Primera, y la más importante, estaba enojado conmigo mismo por haber involucrado inadvertidamente a algo delicado, pues aunque solo la conocía de vista, por su reputación la tenía en alta estima. Segunda, y pensando egoístamente, después de esa noche jamás podría proclamar que no sabía con certeza
qué clase de cosas pasaban en las habitaciones de mi señora. Tercera, sentía algo de repugnancia ante la idea de ser obligado a ser testigo de un acto que debería ser privado, pero no podía rehusar, y debo admitir que entre mis emociones se mezclaba una perversa curiosidad. Había escuchado la palabra patlachuya, pero no podía imaginarme cómo dos hembras podían hacer ese acto juntas. Algo delicado llegó, tan alegre y luminosa como siempre, aunque comprensiblemente un poco perpleja de esa cita clandestina a medianoche. Estábamos en verano y el aire afuera no era frío, pero a pesar de eso llevaba un quexquemetl, chal, sobre sus hombros. Quizás se le había ordenado disimular su rostro con el chal durante el camino hacia el palacio. Mi señora, dijo cortésmente, inquiriendo con la mirada primero a la reina y luego a mí, que estaba sentado con un montón de hojas de papel de corteza sobre mis rodillas. No había encontrado la manera de ocultar mi presencia discretamente, ya que mi vista requería que me sentara lo más cerca posible para poder dibujar todo lo que iba a ocurrir. No hagas caso del escribano, dijo Muñeca de Jade, solo préstame atención a mí. Primero, quiero estar segura de que tu marido no sabe nada acerca de esta visita. Nada, mi señora. Él estaba durmiendo cuando lo dejé. Su criada me dijo que no debía decirle nada a él, así es que no lo hice, porque pensé que usted me necesitaría para alguna cosa. Para alguna cosa que no tuviera que ver con los hombres. Precisamente, dijo su anfitriona sonriendo con satisfacción, y cuando los ojos de Nemalwili se desviaron otra vez hacia mí, Chalchihuenenetl le gritó: «Dije que ignoraras a él es un mueble, ni oye ni ve, no existe». Entonces bajó la voz a un simple murmullo persuasivo: «Me han dicho que eres una de las mujeres más bellas de Texcoco. Como ves, querida, yo también lo soy. Se me ocurrió que podríamos compartir gozosamente nuestras bellezas». Y al mismo tiempo y con sus propias manos le quitó el quexcaquemetl a Nemalwili. Por supuesto, la visitante se mostró sorprendida de que la reina personalmente le quitara su chal. Sin embargo, su expresión cambió a un desconcertante sobresalto cuando Muñeca de Jade le levantó la larga blusa por encima de su cabeza y quitándosela la dejó desnuda de la cintura para arriba. Solo sus grandes ojos se movían. Rápidamente se volvieron otra vez hacia mí, como los de una cierva asustada que balando suplica ayuda a uno de los cazadores que la cercan. Pero yo pretendí no ver. Hice que mi cara se viera impasible. Aparentemente tenía los ojos puestos en el dibujo que acababa de empezar, y no creo que Nemalwili me volviera a ver. Desde ese momento, ella evidentemente se las arregló para hacer lo que se le había pedido, creer que yo no estaba presente, más aún que no existía. Yo creo que si la pobre mujer no hubiera sido capaz de borrarme de su conciencia, se hubiera muerto de vergüenza esa misma noche. Mientras la mujer se quedó varada enfrente, los senos desnudos, tan rígida como una estatua, Chalchihuenenetl se quitó su blusa, despacio, seductoramente, como si lo estuviera haciendo para excitar a un hombre que no respondía. Entonces se acercó hasta que los dos cuerpos casi se tocaron. Algo delicado, era quizá 10 años mayor que la reina niña, y más alta, como la anchura de una mano. «Sí», dijo Muñeca de Jade, «tus pechos son muy hermosos, excepto que…» y simuló hacer pucheros de desilusión. «Tus pezones son tímidos, se mantienen plegados hábilmente. ¿Es que no pueden empujarse hacia afuera como los míos?» Ella se paró de puntillas, con la parte superior de su cuerpo un poco hacia adelante, y exclamó: «Mira, ellos se tocan exactamente, querida. ¿Se podría acomodar también el resto de nuestros cuerpos?» Apretó sus labios contra los de Nemalwili. La mujer no cerró los ojos ni cambió la expresión de su rostro en lo más mínimo, pero las mejillas de Muñeca de Jade se hundieron. Después de un momento, echó su cara hacia atrás, lo suficiente como para decir con deleite: «Ah, mira, tus pezones pueden crecer. Lo sabía. ¿No los sientes desdoblándose sobre los míos?» Se inclinó hacia adelante para poder probar otro beso, y esta vez algo delicados, y cerró los ojos, como si tuviera miedo de que algo involuntario pudiera mostrarse en ellos. Se quedaron así, inmóviles, el tiempo suficiente para que yo captara una pintura de ellas. Muñeca de Jade todavía de puntillas, las dos solamente tocándose los labios y los pechos,
Luego la muchacha movió los dedos hasta buscar la falda de la mujer y hábilmente la desabrochó, de modo que ésta cayó al piso. Yo estaba lo suficientemente cerca como para poder ver la perceptible crispación de sus músculos cuando apretó sus largas piernas de una manera protectora. Después de un momento, Muñeca de Jade desabrochó su propia falda y la dejó caer a sus pies. No tenía nada puesto debajo de ella, de manera que quedó completamente desnuda, a excepción de sus sandalias doradas. Pero cuando apretó todo su cuerpo contra el de algo delicado, se dio cuenta de que la mujer, como cualquier mujer decente, todavía llevaba puesto su tzotzomantli, ropa interior. Chalchihuenenetl dio un paso atrás y la miró con una mezcla de diversión, cariño y ligero enojo, y le dijo dulcemente: «No te quitaré esta última ropa, Nemalwili, ni siquiera te pediré que lo hagas, haré que lo desees». La joven reina tomó la mano de la mujer y tiró de ella con gran fuerza, haciéndola caminar, y cruzaron la habitación hacia la gran cama endoselada de suaves cobertores. Se recostaron sobre ella sin cubrirse, y yo me acerqué con mis tizas y mis papeles. Pues sí, fray Jerónimo, hay más. Después de todo yo estaba allí, lo vi todo y no he olvidado nada. Por supuesto que si así usted lo desea, queda disculpado de oír esto. Permítanme decirles al resto de ustedes que se quedaron, señores escribanos, que he sido testigo de diversas violaciones durante mi vida. He visto a nuestros soldados y a los suyos atacar violentamente a las mujeres cautivas, pero en toda mi vida jamás he visto a una hembra ser violada tanto en su alma como en sus partes sexuales, como lo fue algo delicado, violada tan insidiosa, tan cabal y espantosamente por Muñeca de Jade. Y lo que más se ha grabado en mi memoria, resaltándolo completamente más que cualquier otra violación hecha por un hombre a una mujer, fue el hecho de que la joven manipuló a la mujer casada no por la fuerza o por una orden, sino con suaves toqueteos y caricias, hasta que finalmente llevó algo delicado a un punto de paroxismo, que después del cual ya no fue responsable de su conducta. Creo que sería apropiado decir aquí que, cuando nosotros hacemos mención acerca de la seducción de una mujer, en nuestro lenguaje decimos: la acarició con flores. La mujer se quedó indolente e indiferente por un rato y solo se movía Muñeca de Jade, utilizando solamente sus labios, la lengua y las simples yemas de los dedos. Los usó en los párpados cerrados de Nemalwili y en sus pestañas, en los lóbulos de sus orejas, en el hueco de su cuello, en medio de sus pechos, a lo largo y a lo ancho de su cuerpo expuesto, en el hoyuelo de su ombligo, de arriba a abajo de sus piernas. Repetidas veces usó la punta de su dedo o de su lengua para trazar lentas espirales alrededor de los senos de la otra mujer, antes de pellizcar al fin y de lamer los endurecidos y erectos pezones. No volvió a besar apasionadamente a Nemalwili, pero entre sus otras actividades daba lengüetazos atormentadores a través de la boca cerrada de la mujer. Y gradualmente los labios de Nemalwili, como sus tetas, se pusieron hinchados y rubicundos. Su piel de color cobre pálido, al principio lisa, se puso por todas partes como piel de ganso y empezó a temblar en varias partes. Muñeca de Jade ocasionalmente cesaba sus manipulaciones y apretaba fuertemente contra algo delicado su cuerpo, convulsionando. Nemalwili, aun con los ojos cerrados, no podía evitar sentir y saber lo que le estaba pasando a la joven. Solamente una estatua de piedra se hubiera quedado quieta sin sentirse afectada por ello, pero aún la mujer más virtuosa, reacia y asustada no es ninguna estatua. Cuando Muñeca de Jade se detuvo de nuevo y empezó a temblar desvalidamente, algo delicado emitió un sonido parecido a un arrullo, como una madre hubiera podido hacerlo con un niño angustiado. Movió las manos para levantar de su pecho la cabeza de Chalchihuenenetl y la llevó a su cara, y por primera vez le plantó un beso. Sus besos obligaron a los de la joven a abrirse y sus mejillas se ahuecaron profundamente, y un lloriqueo amortiguado salió de ambas bocas que estaban aplastadas una contra la otra. Sus cuerpos palpitaron juntos y en ese momento Nemalwili dejó caer una de sus manos para arrancarse su ropa íntima. Después de eso, algo delicado se quedó otra vez tranquila y cerró sus ojos de nuevo. Mordió la parte de atrás de su mano, lo cual no evitó que se le escapara un sollozo. Cuando su jadeo aminoró, Muñeca de Jade empezó a moverse otra vez
y era la única que lo hacía en la cama de cobijas arrugadas. Como en esos momentos Nemalwili estaba también desnuda, todas sus partes estaban expuestas vulnerablemente, y Muñeca de Jade tenía a su disposición más lugares en donde centrar su atención. Durante un tiempo, algo delicado mantuvo las piernas bien apretadas, pero luego, lentamente, como no tuviera nada que ver con ello, dejó que sus músculos se aflojaran y que sus piernas se relajasen y se abrieran un poquito más. Muñeca de Jade escondió su cabeza entre ellas, buscando lo que una vez me había descrito como la pequeña perla rosa. Así estuvo por un tiempo, y la mujer, como si la estuvieran torturando, emitió muchos sonidos y finalmente tuvo un movimiento violento. Cuando se recuperó, debía ya de haber decidido que, al fin y al cabo, podía abandonarse totalmente, ya que no podría degradarse más, y entonces Nemalwili comenzó, aunque con menos facilidad y pericia, a hacerle a Muñeca de Jade lo que la joven le había estado haciendo a ella. Esto ocasionó una variedad de acoplamientos. A veces estaban apretadas en un abrazo como hombre y mujer, besándose las bocas mientras sus pelvis se frotaban. Otras veces se acostaban con las cabezas invertidas, cada una estrechando las caderas de la otra mientras usaban la lengua, como un modelo en miniatura, pero mucho más ágil, simulando al miembro masculino. A veces se sentaban cara a cara, pero reclinándose hacia atrás sobre sus brazos, para que sus muslos se extendieran y se tocaran en las partes inferiores de sus cuerpos, esforzándose en friccionarse mutuamente sus perlitas rosas. En esa posición me recordaron la leyenda que relata cómo se creó la raza humana. Se decía que después de la época en que la tierra había estado poblada primero por los dioses y después por los gigantes, aquellos decidieron legar el mundo a los seres humanos. Sin embargo, no lo sabía todavía, y los dioses tuvieron que crearlos, y lo hicieron así. Crearon algunos hombres y un número igual de mujeres, pero los diseñaron mal, porque aquellos primeros seres humanos tenían cuerpos que se terminaban debajo de la cintura, con un tipo de protuberancia lisa. Según la leyenda, los dioses tenían la intención de ocultar modestamente los genitales de la gente, aunque es difícil de creer, ya que los dioses y las diosas no se destacaban precisamente por su modestia sexual. Sea como fuere, aquella primera gente podía brincar por todas partes sobre los tocones de sus cuerpos y gozar de toda la belleza del mundo que habían heredado, pero no eran capaces de gozarse los unos a los otros, y tenían ganas de hacerlo porque, ocultos o no, sus sexos se atraían respectivamente. Felizmente para el futuro de la humanidad, esa primera gente se las ingenió para superar su impedimento. Rebotaban alto una mujer y un hombre juntos y en el aire fusionaban las partes inferiores de sus cuerpos, como algunos insectos se aparejan en pleno vuelo. La leyenda no nos dice exactamente cómo lo lograban, ni cómo las mujeres daban a luz a los bebés que así concibieron. Sin embargo, lo lograron y la siguiente generación llegó completa con piernas y órganos genitales accesibles. Al observar a Muñeca de Jade y a algo delicado en esa posición en que frotaban con urgencia sus tepili, no pude evitar en pensar en esos primeros humanos y en su impulso por copular a pesar de las dificultades. Debo mencionar que la mujer y la muchacha, aunque asumían las más intrincadas posiciones y se acariciaban ávidamente, no se sacudían ni brincaban tanto como lo hubieran hecho un hombre y una mujer ocupados en ese mismo acto. Sus movimientos eran sinuosos, no angulados, graciosos, no toscos. Muchas veces, aunque algunas de sus partes indudablemente estaban ocupadas, las dos mujeres parecían estar tan quietas como si durmieran. Entonces, una o ambas se estremecían, o se endurecían, o brincaban o se contorsionaban. Perdí la cuenta, pero sé que las dos llegaron aquella noche a muchas más culminaciones de los que cualquiera de ambas hubiera podido lograr con el hombre más varonil e infatigable. En medio de esas pequeñas convulsiones se quedaban en varias posturas el tiempo suficiente como para que yo hiciera muchos dibujos de sus cuerpos, separados o entrelazados. Si algunas de las pinturas estaban manchadas o dibujadas con una línea temblorosa, no fue por culpa de las modelos, excepto en cuanto a que sus actividades agitaban al artista. Yo tampoco era una estatua. Varias veces, observándolas, fui atormentado por estremecimientos simpáticos y 2 veces mi miembro ingobernable también nos deja precipitadamente Fray Domingo.
Es curioso ver cómo un hombre puede ser afectado adversamente por algunas palabras y otros hombres por otras. Creo que las palabras evocan diferentes imágenes en distintas mentes, incluso en las de los escribanos impersonales, quienes tienen por deber oírlas solo como sonidos y registrarlas solamente como marcas en el papel. Quizá por eso debo refrenarme y no relatar con detalle todas las demás cosas que hicieron la muchacha y la mujer durante aquella larga noche. Bueno, finalmente se separaron, exhaustas, y se quedaron respirando profundamente una al lado de la otra. Sus labios y tepili, partes, estaban excesivamente hinchadas y rojas, sus pieles brillaban con sudor, saliva y otras transpiraciones, y sus cuerpos estaban moteados como la piel del jaguar por las marcas de mordiscos y de besos. Silenciosamente me levanté de mi lugar al lado de la cama y con manos temblorosas recogí mis dibujos tirados alrededor de mi silla. Cuando me había retirado a un rincón del cuarto, algo delicado también se levantó y, moviéndose fatigada y débilmente, como alguien que apenas se está recuperando de una enfermedad, se vistió lentamente. Evitó mirarme, pero yo podía ver que había lágrimas corriendo por su rostro. «Desearás descansar», le dijo Muñeca de Jade y tiró del cordón campana colocado encima de la cama. «Pizza te conducirá a una habitación privada». Nemalwili todavía lloraba calladamente cuando la adormilada esclava la guió fuera del cuarto. Dije con voz insegura: «Suponga que se lo cuenta a su esposo». «No podría soportar el hacerlo», dijo Muñeca de Jade con seguridad, «y no lo hará. Déjame ver los dibujos». Se los entregué y los estudió minuciosamente uno por uno. Así es como nos veíamos. Exquisito. Y yo que pensaba que había experimentado todo tipo de... Qué lástima que mi señor Nezahualpilli me haya provisto únicamente de sirvientas viejas y feas. Creo que mantendré a mano a algo delicado por bastante tiempo. Me sentí indeciblemente feliz de oír eso, porque sabía el destino que le esperaba a la mujer y cuán rápido sería. La muchacha me devolvió los dibujos, luego se estiró y bostezó voluptuosamente. «¿Sabes, Trae? Verdaderamente creo que ha sido lo mejor de todo lo que he gozado desde que utilizaba aquel viejo objeto huaxteca». Parecía razonable, pensé al regresar a mis habitaciones. Una mujer debe saber mejor que cualquier hombre cómo juguetear con el cuerpo de otra de su mismo sexo. Solo una mujer podría conocer más íntimamente todos los más tiernos y secretos escondrijos, las superficies más y menos excitables de su propio cuerpo, y en consecuencia también los del cuerpo de cualquier otra. Por consiguiente, si un hombre sabía esas mismas cosas, podría mejorar sus talentos sexuales e intensificar su propio goce, y el de cada una de las mujeres con quienes se apareara. Así es que me pasé mucho tiempo estudiando los dibujos y grabando en mi mente las intimidades de las cuales había sido testigo y que los dibujos no podían describir tan gráficamente. No estaba orgulloso de la parte que me había tocado desempeñar en la degradación de algo delicado, pero siempre he pensado que un hombre debe aprovechar y mejorar sus experiencias, aun viéndose mezclado en los sucesos más lamentables. No quiero decir que la violación de algo delicado fue el suceso más lamentable que presencié en mi vida. Otro me esperaba cuando regresé a casa otra vez a Xaltocan para el festival de Ochpanitztli. Esa palabra significa el barrido de la calle y se refiere a los ritos religiosos que se llevaban a efecto en demanda de una extraordinaria cosecha de maíz. El festival se celebraba en nuestro mes 11, aproximadamente a mediados de su mes de agosto, y consistía en varios ritos complicados que culminaban en el día exactamente ordenado para el nacimiento del dios del maíz, Centeotl. Esta era una época ceremonial completamente entregada a las mujeres. Todos los hombres, incluyendo a la mayoría de los sacerdotes, eran simples espectadores. Empezaba cuando las más venerables esposas y las viudas más virtuosas de Xaltocan barrían, con sus escobas hechas especialmente de plumas, todos los templos y otros lugares sagrados de la isla. Entonces, bajo la dirección de nuestras mujeres que atendían en los templos, todas las demás llevaban a cabo el canto, baile y ejecución de la música durante la noche climática. Una virgen escogida de entre todas las muchachas de la isla tomaba el papel de Tetehuinan, la madre de todos los dioses. La parte más importante de la fiesta era el acto que hacía en la cima de la pirámide, completamente sola sin pareja masculina,
pretendiendo ser desflorada y fecundada y luego sufrir los dolores del parto y dar a luz. Después de eso, era atravesada hasta morir por las flechas lanzadas por arqueros femeninos, quienes cumplían su trabajo con una dedicación intensa, pero con muy poca destreza. Así es que generalmente la muchacha no moría rápidamente, sino tras una prolongada agonía. Por supuesto que siempre había una sustitución de último momento, pues nunca sacrificábamos a una de nuestras doncellas, a no ser que por alguna razón singular ésta insistiera en ofrecerse voluntariamente. De ese modo, no era realmente la virgen que representaba a Teteuinan quien moría, sino una esclava disponible o una prisionera capturada de otro pueblo. Para el simple papel de morir no era necesario que fuera una virgen, y a veces era una mujer vieja la despachada al otro mundo esa noche. Cuando la mujer finalmente moría después de haber sido safiamente destrozada y perforada por innumerables flechas, unos sacerdotes participaban por primera vez. Salían del templo de la pirámide, detrás de la cual se habían ocultado, y todavía casi invisibles en la oscuridad de sus negras vestiduras, arrastraban el cuerpo adentro del templo. Allí rápidamente despellejaban la piel de uno de sus muslos. Un sacerdote se ponía ese gorro cónico encima de su cabeza y salía saltando del templo acompañado por una explosión de música y canto. El joven dios del maíz, Centeotl, acababa de nacer. Bajaba brincando las escaleras de la pirámide, juntándose con las bailarinas, y todos danzaban el resto de la noche. Si cuento todo esto, es porque supongo que la ceremonia de aquel año debió ser igual a la de todos los anteriores. Tengo que suponerlo porque no me quedé para verla. El generoso príncipe Huetzotzinca me prestó otra vez Zoccali y remeros, y llegué a Xaltocán para encontrar que los otros, Pactli, Chimali y Tlatli, también habían llegado para esa fiesta desde sus distantes escuelas. De hecho, Pactli había regresado definitivamente, habiendo concluido hacía poco su educación en la Calmecac. Eso me preocupaba, porque ya no tendría nada que hacer a excepción de esperar que muriera su padre Garza Roja y le dejara el trono libre. Mientras tanto, Pactli podría concentrar todo su tiempo y fuerza en asegurarse la esposa que él deseaba, mi hermana, quien no quería hacerlo, y contaba con la ayuda de su más leal aliada, mi madre, la codiciosa de títulos. Sin embargo, me encontré con una preocupación más inmediata. Tlatli y Chimali se sentían tan anhelantes por verme que me estaban esperando en el muelle cuando mi canoa atracó, y brincando excitadamente comenzaron a bailar, a gritar y a reír antes de que yo hubiera puesto el pie en tierra. Topo, la cosa más maravillosa. Nuestro primer encargo, Topo, para hacer obras de arte en el extranjero. Me costó un poco de tiempo y unos cuantos gritos antes de poder darme cuenta y comprender lo que querían decir. Cuando lo comprendí, quedé horrorizado. Mis dos amigos eran los artistas mexica de quienes me había hablado Muñeca de Jade. No regresarían a Tenochtitlan después de la fiesta, sino que irían conmigo a Texcoco. Tlatli dijo: «Yo voy a hacer las esculturas y Chimali las va a colorear para que parezcan vivas». Así lo dijo el mensajero que la señora Chalchihuenenetl nos envió. Imagínate, la hija de un Hueytlatoani y la esposa de otro. Ciertamente ningún otro artista de nuestra edad ha sido tan honrado anteriormente. Chimali dijo: «No teníamos idea de que la señora Muñeca de Jade hubiera visto alguna vez las obras que hacíamos en Tenochtitlan». Tlatli dijo: «Que las haya visto y admirado lo suficiente como para llamarnos y viajar a tantas largas carreras. La señora debe tener muy buen gusto». Dije sutilmente: «La señora tiene numerosos gustos». Mis amigos se dieron cuenta de que no compartía su entusiasmo, y Chimali me dijo, casi disculpándose: «Este es nuestro primer trabajo verdadero, Topo. Las estatuas y pinturas que hicimos en la ciudad no eran más que adornos para el nuevo palacio que se está construyendo para Huixtotl, y no estábamos ni mejor vistos ni mejor pagados que los albañiles». El mensaje también decía que nos estaba esperando un estudio particular totalmente equipado. Es natural que estemos contentos. ¿Hay alguna razón para que no sea así? Tlatli dijo: ¿Es que la señora es de esa clase de mujeres tiranas que nos va a hacer trabajar hasta morir? Yo podría haberle dicho a Tlatli que lo había expresado sucintamente cuando habló de llegar a trabajar hasta morir, pero en lugar de eso le dije: «La señora tiene algunas excentricidades. Hay mucho tiempo para platicar sobre ella. En estos momentos estoy muy cansado por mi propio trabajo». «Por supuesto», dijo Tlatli. «Permítenos cargar tu equipaje, Topo.
Saluda a tu familia, come y descansa, y después tienes que contarnos todo acerca de Texcoco y de la corte de Nezahualpilli. No queremos aparecer allá como unos ignorantes provincianos. En el camino hacia mi casa, los dos siguieron parloteando alegremente acerca de sus perspectivas, pero yo permanecía silencioso, pensando profundamente sobre sus perspectivas. Bien sabía yo que los crímenes de Muñeca de Jade serían algún día descubiertos, y cuando eso sucediera, Nezahualpilli se vengaría de todos los que habían ayudado o encubierto los adulterios de la joven, sus asesinatos para ocultar las infidelidades y las estatuas que se mofaban de los asesinados. Yo tenía la débil esperanza de ser absuelto, ya que había actuado estrictamente según las órdenes de su mismo esposo. Los otros, los sirvientes y asistentes, habían actuado según las órdenes recibidas de ella. No hubieran podido desobedecerla, pero ese hecho no les ganaría ninguna misericordia de parte del deshonrado Nezahualpilli. Sus cuellos ya estaban adentro del lazo cubierto de guirnaldas. Pizza, el guardián de la puerta, tal vez el maestro Pixquetl y pronto Tlatli y Chimali. Mi padre y mi hermana me recibieron calurosamente con grandes abrazos. Mi madre con abrazo poco animado, disculpándose con la explicación de que sus brazos estaban debilitados y cansados por haber esgrimido la escoba durante todo el día en diversos templos. Siguió hablando con mucho detalle sobre las actividades de las mujeres de la isla en preparación de la ceremonia de Oxpanitzli, poco de la cual oí, ya que buscaba algún pretexto para alejarme con Tsitsi en busca de algún lugar solitario. No solo estaba ansioso por demostrarle algunas de las cosas que había aprendido observando a Muñeca de Jade y algo delicado, sino que también deseaba contarle mi equívoca posición en la corte de Texcoco y pedirle su consejo sobre lo que debería hacer, si es que se podía hacer algo para evitar la ida inminente de Tlatli y Chimali. La oportunidad nunca llegó. Sobrevino la noche y nuestra madre seguía aún quejándose de la cantidad de trabajo relacionado con el barrido de la calle. La noche negra llegó y con ella los sacerdotes de vestiduras negras. Eran 4 de ellos e iban por mi hermana. Sin ni siquiera decir un Mixpantzinco al jefe de la casa, pues los sacerdotes siempre habían sido desdeñosos a las cortesías más elementales, uno de ellos preguntó, sin dirigirse a nadie en particular: ¿Es aquí donde vive la doncella Chiugnawi Acatl Tzitzitlini? Su voz era torpe y hablaba emitiendo un ruido como el del gallipavo, y con trabajo le pudimos entender. Ese era el caso de muchos sacerdotes, porque una de sus penitencias favoritas era llenarse la lengua de agujeros y de vez en cuando romperla aún más, haciendo más ancho el agujero al pasar por él cañas, cuerdas o espinas. «Mi hija», dijo nuestra madre, con un gesto de orgullo señalándola. «9 caña el sonido de campanitas tocando». «Tzitzitlini», dijo el viejo mugroso dirigiéndose directamente a ella. «Venimos a informarle que ha sido escogida para tener el honor de actuar en el papel de la diosa Teoteoinan en la última noche de Oxpanitzli». «No», dijo mi hermana, moviendo los labios, aunque de ellos no salió ningún sonido. Miró azorada a los 4 hombres, vestidos con sus raídos mantos negros, y pasó una mano temblorosa sobre su cara. Su piel de color cervato había adquirido el del pálido ámbar. «Vendrás con nosotros en este momento», dijo otro sacerdote. «Hay algunas formalidades preliminares». «No», dijo Tsitsi otra vez, pero esta vez en voz alta. Se giró hacia mí y yo casi me tambaleé por el impacto de su mirada. Sus ojos estaban agrandados por el terror, tan insondablemente negros como los de Muñeca de Jade cuando usaba la droga que dilata la pupila. Mi hermana y yo sabíamos lo que eran las formalidades preliminares, un examen físico llevado a cabo por los asistentes femeninos de los sacerdotes para indagar que la doncella que había sido honrada lo era en verdad. Como ya he dicho, Tsitsi conocía los medios para parecer una virgen impecable y convencer al más suspicaz examinador, pero no había sido avisada de esa llegada repentina y precipitada de los sacerdotes para llevársela. Por lo tanto, no había tenido necesidad de prepararse y en esos momentos ya no podía hacerlo. «Tzitzitlini», dijo mi padre reprendiéndola. «Nadie rechaza a un Tlamacasqui ni la orden que él trae. Sería descortés al sacerdote, mostraría desdén por la delegación de mujeres que te ha conferido ese honor, y mucho peor, sería un insulto a la misma diosa Teteoinan. También molestaría a nuestro estimado gobernador», terció mi madre.
Se le ha dicho ya al señor Garza Roja quién ha sido la virgen seleccionada para este año, y también a su hijo Paxin. Nadie me avisó a mí, dijo mi hermana con una última chispa de brío. Ella y yo sabíamos para entonces quién la había propuesto para el papel de Teteoinan sin consultarla y sin pedirle permiso, y también sabíamos el por qué. Así nuestra madre podría tener un crédito indirecto por la ejecución de su hija, para que nuestra madre pudiera enorgullecerse en medio del aplauso aprobador de toda la isla, para que la pantomima pública del acto sexual que representaría a su hija inflamara todavía más la lascivia del señor Alegría, y para que estuviera más que nunca dispuesto a elevar a toda nuestra familia a la nobleza a cambio de la muchacha. Mis señores sacerdotes, dijo Tzitzi suplicando, verdaderamente no les convengo. No puedo actuar en el papel, no en ese papel. Sería torpe y la gente se reiría. Deshonraría a la diosa. Eso es totalmente falso, dijo uno de los 4. Te hemos visto bailar, muchacha. Ven con nosotros en este momento. Los preliminares llevan muy poco tiempo, dijo nuestra madre. Anda, Tzitzi, y cuando regreses discutiremos sobre la hechura de tu traje. Serás la más reluciente Teteoinan que haya dado a luz al bebé Centeotl. No, dijo mi hermana otra vez, pero débil y desesperadamente buscando algún otro pretexto. Es que no es el tiempo adecuado de la luna para mí. No es posible decir no, ladró uno de los sacerdotes. No hay pretextos aceptables. O vienes, muchacha, o te llevamos a la fuerza. Ni ella ni yo tuvimos la oportunidad de despedirnos, pues consideramos que estaría ausente solamente por un corto espacio de tiempo. Mientras Tzitzi caminaba hacia la puerta y los 4 viejos malolientes la rodeaban, me lanzó una última mirada desesperada. Casi me la perdí, porque entonces yo miraba alrededor del cuarto, buscando un arma o cualquier cosa que pudiera servir como tal. Les juro que si hubiera tenido la macuahuitl de glotón de sangre a mano, me habría abierto paso a cuchilladas a través de los sacerdotes y de mis padres, hierbas malas para ser abatidas, y nosotros 2 hubiéramos huido hacia algún lugar seguro en cualquier parte. Pero no había nada afilado ni pesado a mi alcance, y hubiera sido inútil por mi padre atacar desarmado. Para entonces yo ya tenía 20 años, y era un hombre y hubiera podido con los 4 sacerdotes, pero mi padre, templado por su trabajo, podía haberme detenido sin ningún esfuerzo. Además, habrían sospechado, con toda seguridad, interrogado, verificado, y el destino se hubiera vuelto contra de nosotros 2. Desde entonces me he preguntado muy frecuentemente, ¿no hubiera sido eso preferible a lo que sucedió? Un pensamiento como ese pasó como un relámpago por mi mente en aquel momento, pero en mi indecisión vacilé. Fue porque sabía, en algún rincón cobarde de mi mente, que yo no estaba directamente involucrado en la difícil situación de mi hermana Tzitzi y que probablemente no lo estaría, por lo que fui indeciso, por lo que vacilé. Fue porque tenía una esperanza desesperada de que ella todavía pudiera convencer a los examinadoras que ella no estaba realmente en peligro de desgracia, por lo que me hizo detener. ¿Fue simplemente mi inmutable e inestable tonali o el de ella lo que me hizo vacilar, lo que me hizo detener? Jamás lo sabré. Todo lo que sé es que vacilé. Me detuve y el momento de actuar se fue, como Tzitzi se fue con su guardia de honor de rapaces sacerdotes dentro de la oscuridad de la noche. Ella no regresó a casa esa noche. Nos quedamos sentados esperando hasta mucho después del tiempo normal de acostarse, hasta mucho después del trompetazo de la concha del templo a la medianoche, sin hablar nada. Mi padre se veía preocupado, sin duda por su hija y por la causa de ese insuscitado alargamiento de las formalidades preliminares. Mi madre se veía preocupada, sin duda acerca de la posibilidad de que su proyecto tan cuidadosamente elaborado para su propia exaltación de alguna manera se hubiera desbaratado, pero finalmente se rió y dijo: «Claro, los sacerdotes no mandarán a Tzitzi a casa en la oscuridad. Las vírgenes del templo le habrían dado un cuarto allá para que pase la noche. Somos unos tontos de estarla esperando despiertos. Vayamos a dormir». Fui a mi esterilla, pero no dormí. Me inquietaba el pensar que si las examinadoras descubrían que Tzitzi no era virgen, ¿y cómo iban a descubrir otra cosa? Los sacerdotes podrían aprovecharse rapazmente de eso. Todos los sacerdotes de nuestros dioses habían hecho ostensiblemente
un juramento de celibato, pero ninguna persona inteligente creía que lo cumplían. Las mujeres del templo sostendrían, con verdad, que Tzitzi llegó a ellas ya desprovista de su chitoli, membrana, y por lo tanto de su virginidad. De esa condición solo se la podía culpar a ella por su propio desenfreno anterior. Cuando saliera de nuevo del templo, cualquier cosa que le hubiera pasado en el ínterin no podría achacárseles a los sacerdotes ni probar ningún cargo en contra de ellos. Me revolvía angustiado sobre mi esterilla, imaginando a esos sacerdotes utilizándola durante la noche, uno tras otro, y regocijadamente llamando a todos los demás de los otros templos de la isla. No porque ellos estuvieran hambrientos sexualmente, pues se suponía que usaban a las mujeres del templo a la voluntad. Sin embargo, el tipo de mujeres que dedicaban sus vidas al servicio del templo, como ustedes reverendos frailes, tal vez hayan observado entre sus propias religiosas, casi nunca eran de facciones o figura como para volver delirante de deseo a un hombre normal. Los sacerdotes debían estar llenos de alegría esa noche al recibir el regalo de carne nueva y joven en la más deseable y bella muchacha de todo Xaltocán en aquel entonces. Los veía caer como rebaños sobre el indefenso cuerpo de Tzitzi, en tropeles como buitres sobre un cadáver desamparado, agitándose como buitres, gaznando como buitres, con sus garras de buitres, negros como buitres. Observaban también otro juramento: nunca desvestirse en toda su vida después de haber hecho el juramento sacerdotal. Sin embargo, aun violando ese juramento para caer desnudos encima de Tzitzi, sus cuerpos estarían todavía negros, escamosos y fétidos por no haberse bañado desde que abrazaron el sacerdocio. Tenía la esperanza de que todo fuera producto de mi imaginación febril. Tenía la esperanza de que mi bella y amada hermana no pasara aquella noche como una carroña desgarrada por los buitres. Pero ningún sacerdote habló jamás de su estancia en el templo, ni para afirmar ni para negar mis temores, pues Tzitzi no volvió a casa por la mañana. Un sacerdote de los 4 que se la habían llevado la noche anterior vino y su cara estaba exenta de toda expresión cuando dijo simplemente: «Su hija no es idónea para representar a Teotihuacán en las ceremonias. En algún momento ha conocido carnalmente por lo menos a un hombre». «¡Y ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya!», sollozó mi madre. «Esto lo arruina todo». «No lo entiendo», murmuró mi padre. «Siempre fue tan buena muchacha. No puedo creerlo». «Quizás», dijo el sacerdote blandamente, «ahora les gustaría más ofrecer a su hija voluntariamente para el sacrificio». Yo le dije al sacerdote entre dientes: «¿En dónde está ella?». Indiferentemente me dijo: «Cuando las examinadoras la juzgaron incompetente, naturalmente comunicamos al palacio del gobernador que era necesario buscar otra candidata. Al recibir la noticia, el palacio pidió que la nueva caña Tzitzilini fuera llevada allá hoy por la mañana para una entrevista con Pactli», dije abruptamente. «Estará desolado», dijo mi padre sacudiendo la cabeza con tristeza. «Estará furioso, tonto», escupió mi madre. «Todos sufriremos su ira a causa de la perra de tu hija». «Iré al palacio inmediatamente», dije. «No», respondió el sacerdote con firmeza. «La corte no duda en apreciar su interés, pero el mensaje fue muy específico, que solo la hija de esta familia sería recibida. 2 de nuestras mujeres del templo la están conduciendo para allá. Ninguno de ustedes puede pedir audiencia, solamente irán en el caso de ser llamados». Tzitzi no vino a casa tampoco ese día y nadie más volvió a visitarnos, ya que para entonces toda la isla debía tener conocimiento de nuestra desgracia familiar. Ni siquiera las mujeres que organizaban el festival pasaron a por mi madre para que ésta cumpliera con su barrido del día. Y esa evidencia de ostracismo hacia ella por parte de las mujeres que pronto esperaba mirar como inferiores la hizo más vociferante y chillona de lo normal. Pasó todo ese día melancólico regañando a mi padre por haber dejado que su hija creciera en estado salvaje y regañándome a mí también, pues estaba segura de que le había presentado a alguno de mis malvados amigos y había dejado que alguno de ellos la sedujera. La acusación era absurda, pero me dio una idea. Salí disimuladamente de la casa y fui a buscar a Tlatli y a Chimali. Me recibieron con algo de embarazo y con palabras desmañanadas de conmiseración. Dije: «Uno de vosotros puede ayudar a Tzitzilini si quiere». «Si hay algo que podamos hacer, por supuesto que lo haremos», dijo Tlatli. «Dinos, Topo».
Vosotros sabéis cuánto tiempo el insufrible Pactli ha estado acosando a mi hermana. Todo el mundo lo sabe. También todo el mundo sabe en estos momentos que mi hermana ha preferido a otro en lugar del señor Alegría. Así es que ha quedado ante todos como un amante desairado y bobo por haber estado persiguiendo a una muchacha que lo desdeñaba. Solo para salvar su orgullo herido, vengará esa humillación en ella y lo hará de la forma más horrible. Uno de vosotros podría evitar que lo hiciera. ¿Cómo? Preguntó Tlatli. Casándose con ella, dije. Nadie sabrá jamás qué dolor tan grande me costó decirlo, porque lo que quería decir con eso era renuncio a ella, llévatela. Mis dos amigos se sobresaltaron ligeramente y me miraron confusos y pasmados. Mi hermana ha cometido un error, continué. No puedo negarlo, pero vosotros dos la conocéis desde siempre y seguramente sabéis que ella no es una prostituta disoluta. Si podéis perdonarle su mal paso y creer que ella solo lo hizo para alejar de sí la perspectiva indeseada de su matrimonio con el señor Alegría, entonces sabréis que no se podría encontrar otra esposa más casta, leal y protectora. No necesito agregar que probablemente no encontraréis tampoco una tan bella como ella. Los dos intercambiaron una mirada inquieta. Difícilmente podría censurarlos. Esa proposición radical debió de haberles golpeado, aturdiéndoles tan abruptamente como un rayo deslumbrador mandado por Tlaloc. Vosotros sois la única esperanza de Tzitzi, dije con urgencia. Pactli la tiene en estos momentos en su poder, como una doncella que se suponía virgen y que sorprendentemente no lo era. Él puede acusarla de haberse ido a ahorcajarse en el camino. Incluso puede pedir un juicio mintiendo al decir que era su prometida en matrimonio y que deliberadamente lo engañó, lo que vendría a ser como un adulterio, y podría incluso persuadir al señor Garza Roja de que la condenase a muerte, pero no puede hacer eso a una mujer debidamente casada o que sea pedida en matrimonio. Miré con energía a los ojos de Chimali y luego a los de Tlatli. Si alguno de vosotros diera ese paso y públicamente pidiera su mano. Abatieron sus ojos desviándolos de los míos. Oh, ya lo sé. Se necesitaría tener algo de valentía y sería objeto de burla. El que lo hiciera sería tomado por el que la sedujo por primera vez, pero el matrimonio borraría esto, y ella sería rescatada de cualquier cosa que quisiera hacerle Pactli. Esto la salvaría, Chimali. Sería una hazaña en verdad noble, Tlatli. Os suplico que me hagáis ese favor. Los dos me volvieron a mirar y realmente había pesadumbre en sus rostros. Tlatli habló por los dos. No podemos, Topo. Ninguno de los dos. Me desilusionaron profundamente y me hirieron, pero más que eso me dejaron perplejo. Si me dijerais que no queréis lo podría comprender, pero ¿que no podéis? Se pararon lado a lado enfrente de mí, Tlatli, rechoncho y Chimali flaco como una caña. Me miraron con piedad y luego se volvieron el uno al otro y no podía decir qué había en sus mutuas miradas. Titubeando, cada uno de ellos levantó su mano para tomarla del otro y sus dedos se entrelazaron. Parados allí, enlazados, forzados por mí a confesar un vínculo que yo ni remotamente había sospechado, se volvieron de nuevo hacia mí. Sus miradas proclamaban un orgullo desafiante. «¡Oh!», exclamé deshecho. Después de un momento les dije: «Perdonadme, no debí insistir cuando rehusasteis». Tlatli dijo: «No nos importa que lo sepas, Topo, pero sí nos preocuparía que se chismorreara». Volví de nuevo a la carga. «¿Entonces no sería para uno de vosotros una ventaja al casarse? Quiero decir solamente llevar a efecto la ceremonia. Después de todo, yo no podría», dijo Chimali con serena obstinación, «y no dejaría que Tlatli lo hiciera. Sería una debilidad, una mancha en nuestros sentimientos. Tienes que verlo de esta manera, Topo. Suponte que alguien te pidiera que te casaras con alguno de nosotros». «Bueno, eso sería contrario a nuestras leyes y costumbres y además escandaloso. En cambio no lo es si alguno de vosotros toma por esposa a Tzitzi, solo de nombre, Chimali, y luego no», dijo él inflexiblemente, y luego añadió quizás sinceramente: «Lo sentimos, Topo». «Yo también», dije suspirando, y dándome la vuelta me fui. Sin embargo, tomé la determinación de que regresaría y persistiría en mi propósito. Tenía que convencer a alguno de los dos de que eso nos beneficiaría a todos. Salvaría a mi hermana del peligro,
calmaría cualquier tipo de conjetura sobre las relaciones entre Tlatli y Chimali y entre Tzitzi y yo. Ellos se la podrían llevar abiertamente a Texcoco cuando se marcharan allí y yo secretamente la podría tener conmigo para mí. Cuando más pensaba en eso, más parecía el plan ideal para todos nosotros. Tlatli y Chimali no podrían seguir rehusando ese matrimonio con la excusa egoísta de que empañaría de alguna manera sus lances amorosos. Los persuadiría, si fuera necesario, con la brutal amenaza de exponerlos como Cuilontin. Sí, regresaría a ver a Tlatli y a Chimali. Pero las cosas sucedieron de tal manera que ya no pude hacerlo, puesto que se me había ocurrido demasiado tarde. Esa noche Tzitzi tampoco vino a casa. A pesar de todo me dormí y no soñé con buitres, sino con Tzitzi y conmigo, y con la inmensa jarra que contenía el agua para la casa que llevaba la huella de sangre de Chimali. En mi sueño volví a aquellos días de nuestras vidas en los que Tzitzi había encontrado una excusa para salir de la casa juntos. Ella había tirado y roto la jarra de agua. El agua fluía por todo el piso y salpicaba tanto que llegaba hasta mi cara. Me desperté en plena noche y encontré mi rostro bañado en lágrimas. A la mañana siguiente llegaron las órdenes del palacio del gobernador y no eran para mi padre Tepetzalán como debía esperarse, siendo él el jefe de la casa. El mensajero anunció que los señores Garza Roja y Alegría requerían la presencia inmediata de mi madre. Mi padre se quedó sentado, sufriendo mansamente en silencio, su cabeza agachada, evitando mis ojos todo el tiempo en que esperamos a que ella regresara. Cuando lo hizo, su rostro estaba pálido y sus manos se movían sin parar alrededor del chal que llevaba sobre sus hombros. Pero a pesar de eso, sus maneras eran sorpresivamente animadas. No era ya la mujer iracunda que había sido privada de un título y no se parecía en nada a una madre afligida. Dijo: «Parece que perdimos una hija, pero no lo hemos perdido todo». «¿Perderla? ¿Cómo?», pregunté. «Tzitzi nunca llegó al palacio», dijo mi madre sin mirarme. «Se escapó de las mujeres del templo que la conducían y corrió lejos. Por supuesto, el pobre Paxin estaba casi loco por el curso que habían tomado los acontecimientos. Cuando las mujeres avisaron de que ella había escapado, él ordenó su búsqueda por toda la isla. Un cazador avisó que le faltaba su canoa. «Ya te acordarás», dijo mi madre dirigiéndose a mi padre, «que tu hija una vez amenazó con hacer exactamente eso, robar una cali y bogar hasta la tierra firme». «Sí», dijo él lentamente. «Bien, parece que lo ha hecho. Nadie ha podido decir qué dirección tomó, así es que Pactli renuentemente ha cejado en continuar la búsqueda. Está tan angustiado como nosotros». Esa era una mentira tan clara que mi madre continuó precipitadamente antes de que yo pudiera hablar. «Debemos de ver la partida de Tzitzi como una pérdida por el bien de nosotros. Se ha fugado como dijo que haría, para siempre. Ella lo hizo por su propio gusto, nadie le empujó a eso, y no se atreverá a volver otra vez por Xaltocán». Yo dije: «No creo nada de esto», pero ella me ignoró y continuó dirigiéndose a mi padre. «Como Pactli, el gobernador comparte nuestro dolor, pues no nos culpa de la mala conducta de nuestra indócil hija. Él me dijo: «Siempre se ha respetado a cabeza inclinada y me gustaría hacer algo para ayudar a mitigar su desilusión y su aflicción». Y me preguntó: «¿Cree usted que Cabeza Inclinada querría aceptar su ascenso como jefe de canteras a cargo de todas estas?» La cabeza de mi padre se levantó con fuerza y exclamó: «¿Qué?». Esas fueron las palabras de Garza Roja, que estuvieras a cargo de todas las canteras de Xaltocán. Él me dijo: «No puedo borrar la vergüenza que ha sufrido, pero esto demostrará nuestra simpatía hacia él». Volví a decir: «No creo nada de esto». El señor Garza Roja nunca antes se había referido a mi padre como Cabeza Inclinada y dudo mucho que él hubiera conocido el apodo de Tepetzalán. Mi madre siguió ignorando mis intervenciones y dijo a mi padre: «Hemos sido desafortunados con nuestra hija, pero somos afortunados en tener esta clase de tecutli. Cualquier otro nos hubiera podido desterrar a todos nosotros, considerando que el hijo de Garza Roja ha sido burlado e insultado por nuestra propia carne y sangre, y él te ofrece esta muestra de compasión». «Jefe de cantera», murmuró mi padre, mirándonos como si hubiera sido golpeado en la cabeza por una de las piedras de su propia cantera. «Sería el más joven que jamás». «¿Lo aceptarás?», preguntó mi madre. Mi padre balbuceó:
Pero es una pequeña recompensa por haber perdido a una hija tan amada, no importa cuál haya sido su error. ¿Lo aceptarás? Repitió mi madre más severamente. Pues sí, debo aceptar, lo aceptaré. No puedo obrar de otra forma. ¿O podría? Vaya, dijo mi madre mucho más complacida. Se restregó las manos como si hubiera terminado alguna sucia y desagradable tarea. Nunca seremos Pipiltin, gracias a esa mozuela cuyo nombre jamás volveré a pronunciar. Pero hemos dado un paso hacia arriba entre los Masewaltin, y mientras el señor Garza Roja esté deseoso de mitigar nuestra desgracia, todos los demás también lo estarán. Todavía podemos levantar nuestras cabezas, no bajarlas con vergüenza. Bueno, concluyó vigorosamente, debo salir otra vez. Las mujeres me están esperando para ir con ellas a barrer el templo de la pirámide. Iré contigo parte del camino, querida, dijo mi padre. Creo que echaré un vistazo a la cantera occidental mientras los trabajadores están en sus casas. Tengo la sospecha, desde hace algún tiempo, de que el maestro cantero encargado de ésta ha encontrado una capa de roca importante. En el momento en que se iban juntos hacia la puerta, mi madre se volvió para decirme: «Oh, Mixtli, ¿quieres empaquetar las pertenencias de tu hermana y acomodarlas en algún lado? ¿Quién sabe? Quizás algún día mande a alguien por ellas». Yo sabía que ella jamás lo haría o podría, pero hice lo que me mandó y empaqueté dentro de varios canastos todo lo que pude reconocer como sus pertenencias. Solo dejé de empaquetar su pequeñita figurita de Xochiquetzatl, que estaba a un lado de su esterilla, la diosa del amor y de las flores, la diosa a quienes todas las muchachas rezaban para que les concediera una feliz vida matrimonial. Solo en la casa, solo con mis pensamientos, saqué la versión real de la historia de mi madre, de lo que estaba seguro que debía haber pasado. Tsitsi no había escapado de las mujeres que la vigilaban. Estas la entregaron debidamente a Pactli en el palacio, y él en su furia, de alguna manera que no quiero ni imaginarme, la mandó matar. Su padre podría haber estado estúpidamente de acuerdo con la ejecución, pero era un hombre notablemente juicioso y no podría perdonar un crimen cometido a sangre fría, sin ningún proceso, juicio y condenación. El señor Garza Roja tuvo que escoger entonces entre llevar a su propio hijo al juicio o encubrir todo el asunto. Así es que él y Pactli, y sospecho que también mi madre, la conspiradora de Pactli, urdieron la historia de la huida de Tsitsi en una canoa robada. Y para hacer las cosas más fáciles e incluso más verosímiles, y para que nadie se animara a preguntar o a reanudar la búsqueda de la muchacha, el gobernador le arrojó a mi padre un mendrugo. Después de haber ordenado las pertenencias de Tsitsi, empaqueté las que yo había traído de Texcoco. La figurita de Xochiquetzatl fue lo último que puse dentro de mi ligero canasto de mimbre. Entonces me lo eché al hombro y dejé la casa para nunca más volver. Cuando caminaba hacia los muelles, una mariposa me acompañó por un rato y varias veces revoloteó en círculos alrededor de mi cabeza. Fui lo suficientemente afortunado de encontrar a un pescador que estaba irreverentemente decidido a trabajar durante el festival de Ochpanitzli y que aún se estaba preparando para partir, esperando sobre el crepúsculo, que era cuando los Amiltotlin, peces blancos, subían. Estuvo de acuerdo en remar todo el camino hacia Texcoco, por un precio excesivo tomando en consideración lo que hubiera podido ganar en una tarde de pesca. Cuando íbamos en camino le pregunté: ¿he escuchado si algún pescador o cazador ha perdido su canoa recientemente? ¿O si alguien ha visto alguna cali flotando lejos? ¿O si alguno ha sido robado? No, dijo. Miré hacia atrás, hacia la isla, pacífica y lozanamente verde en esa tarde de verano, extendida sobre las aguas del lago como siempre lo ha estado y como siempre lo estará, pero ya nunca más se volverá a escuchar el sonido de las campanitas tocando, ni a tener quizás un pensamiento hacia esa pequeña pérdida. El señor Garza Roja, el señor Alegría, mi madre y mi padre, Tlatli y Chimali, todos los demás habitantes de Xaltocán estaban de acuerdo en olvidar, pero yo no. ¡Ah! ¡Pero si es cabeza inclinada!, exclamó la señora de Tolan, la primera persona con quien me encontré en mi camino hacia mis habitaciones del palacio. ¿Has acortado tus vacaciones y regresado más pronto de tu casa? Sí, mi señora. Ya no siento a Xaltocán como mi casa, y tengo muchas cosas que hacer aquí. ¿Quieres decir que sentías nostalgia por Texcoco?, me dijo sonriendo.
Entonces te hemos enseñado a querernos. Estoy encantada de pensar en eso, cabeza inclinada. Por favor, mi señora, dije roncamente, no me llame más así. Ya estoy harto de ser cabeza inclinada. Oh, dijo, y su sonrisa desapareció al estudiar mi rostro. ¿Qué nombre prefieres entonces? Pensé en todas las cosas variadas que había hecho y dije, Plilectic Mixley. Es el nombre que me fue dado del libro de adivinación y profecías. Llámeme por lo que yo soy, nube oscura.